Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito. Hasta la 1:30 de la madrugada que estamos los chicos y chicas de los deportes de la SER para contarte que han pasado hoy muchas cosas. Enseguida con lo de hoy, pero antes la previa de lo de mañana, porque tenemos un derbi de altísima tensión mañana en Barcelona. El Español, que va muy bien clasificado, está en puestos europeos, recibe al Barcelona. En esta semana, lo digo porque entre medias ha habido Nochevieja y Año Nuevo, hemos tenido la noticia y hemos conocido que se van a colocar redes para evitar que cualquier objeto impacte en Joan García. No se va a poder asistir con distintivo alguno del Fútbol Club Barcelona. Y hoy se ha producido este tantarantán de Manolo González, técnico del Español, al Barça. Realmente lo que está pasando aquí es que está todo el mundo esperando que el Español la cague para meterle mano por algún lado. Y después lecciones, no. Lecciones no. Lecciones de comportamiento, no. Cuando vino Luis Figo al Camp Nou, creo que no están en condiciones de dar lecciones a nadie. ¿Os acordáis de la cazada a Lamine Yamal en la previa del Clásico con aquello del 0-4 que se repita y con unos youtubers y demás? Bueno, pues hoy ha vuelto a pasar algo parecido, porque es algo parecido en un contexto jocoso, pero con Pere Milla, que probablemente se haya equivocado, porque ha dicho que ¿pisarías a Joan García o a Lamine Yamal? Y dice, sí, pisaría a Lamine Yamal. Es en un contexto que enseguida lo vamos a escuchar en 10-15 minutos y lo vais a entender. Pero igual en la previa de un derbi de tanta tensión como el de mañana, quizás no sea lo mejor. Y después ha respondido Lamine Yamal con un ganas de volver en redes sociales y una imagen suya en el campo del Español, donde ha habido incidentes, porque es una realidad en los últimos tiempos. Un partido el de mañana donde se va a poder acceder hasta con 2 horas de antelación, porque se prevé que mañana haya mucha afluencia y además objetos como peluches, tal y como nos dijo Xavi Andreu, el director de Relaciones Institucionales del Español, el pasado martes en el Larguero, no se va a poder acceder con ello. Vamos, que cualquier objeto que pueda ser susceptible de arrojar al césped, no se va a poder entrar con ello. Enseguida, con Elena de Diego, con Soldevila, con Carlos Marañón, con Iturralde González y también con Besija Boys, vamos a hacer la mejor previa del derbi. Antes, 11:33. Primer partido del año. El Rayo y el Getafe han empatado a 1 en Vallecas. Y además con un postpartido con cositas realmente interesantes. Está por ahí Óscar Ejido. Hola, Óscar. Muy buenas. Hola, Benito. Muy buenas. Y está también José David Palacio. Hola, Palacio. ¿Qué tal? Muy buena, Benito. Feliz año a los dos. Óscar, se adelantó el Rayo Vallecano y empató el Getafe en el último minuto y con un cabreo de Íñigo Pérez porque decía tapada al 8, tapada al 8, tapada al 8, que es Arambarri. ¿Y quién remató? Arambarri. El 8, Maro Arambarri. Los 2 goles en el descuento, uno en el 45 y pico de la primera mitad. Ese gol de Jorge de Frutos a pedazo de pase de Unai López, el 1-0. Y luego el empate a 1 en la única falta que el Getafe ha colgado al área. Después de sacar 2 tontadas de faltas en corto para Diego Rico, Milla decide colgarla en el 45 y pico y conseguir ese cabezazo de Arambarri para el empate. Y lo decía de Íñigo, lo escucharemos ahora porque acaba de terminar la rueda de prensa del técnico de Rayo Vallecano y dice que no está bien. Obviamente no está bien porque había el partido ganado y se le ha escapado en ese descuento casi de eterno. Primero porque Batalla ha querido simular una lesión y perder más tiempo y que se añadiera más, y luego ha sido Soria el que Perdón, Óscar, ha sido lamentable, os escuchaba en el Carrusel Madrid, ha sido lamentable lo de Batalla. Lamentable porque además todos le ven venir ya, y el día pero que le pase es lamentable una vez más algo gordo, y lo siguen permitiendo, Benito. Totalmente. Y después yo no sé si ha sido David Soria, que por cierto se la ha comido en el primer gol del Rayo. El que ha visto la amarilla por hacer menos que el otro. Efectivamente. Bueno. Totalmente. O sea, es que no entiendo absolutamente al colegiado y no entiendo a Batalla. Perdona, Ejido, que te he interrumpido. Bueno, pues al final el partido ha acabado de empate a 1. El Rayo no ha conseguido la victoria. El Getafe tampoco. Siguen sin ganar. Uno lleva ya 7 partidos sin ganar. El otro lleva 8. Han marcado, que también llevaban tantos sin conseguir un gol. Y los dos equipos han marchado cabreados. Como te decía Íñigo, he dicho ahora que no está bien, porque no puede estar bien con este resultado de empate a 1. Y Sergio Camello, que ha pasado por la zona mixta de aquí de Vallecas, ha dicho que no quiere criticar, pero que lo que viene a hacer el Getafe a los partidos no es jugar al fútbol. Escucha. Es que el Getafe no te propone fútbol. Ellos juegan al pelotazo, a perder tiempo, a la gresca. No lo estoy criticando, ya te digo, que lleven tanto tiempo en primera me parece digno de admirar. Es un juego que no gusta jugarlo como rival y algo hacen bien. Entonces lo que nos hace falta es concentración, porque sabemos que ellos están deseando
sacar una falta o simularla para meterte en el área y así ha sido. Entonces ha faltado concentración. Simularla, llega incluso a decir, van a la gresca, no vienen a proponer fútbol. La rajada de Camello en una pregunta, Álvaro, que te digo que era inocente por parte de la compañera de la sexta. Él dice que no es un palo, pero es un palo en toda regla. Sí, dice lo que criticado, pero lo ha criticado bien. Palacio. Mira, perdonad, Álvaro, Óscar, porque tenemos protagonista en directo aquí en el larguero, porque llega a la zona mixta Mauro Arambarri, el héroe del Getafe. Mauro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lo primero, vaya cabezazo tremendo. Estaba diciendo Íñigo Pérez, al 8, todos a mirar al 8. Pues el 8 ha llegado y en el minuto 90, un puntito. Sí, la verdad que Luis metió un centro espectacular. Creo que no tuve ni que saltar, metí la cabeza, intenté cambiarla de palo y nada, por suerte entró. ¿Cómo habéis visto vosotros esos minutos finales en los que poquito fútbol, mucha tensión, también los 3 puntos eran importantes, había ahí cruces de declaraciones, todo queda en el campo, pero ¿cómo lo habéis vivido vosotros? No, normal, al final el Rayo cuando estaba ganando también hacía tiempo, es normal, y bueno, nosotros cuando empatamos en un campo difícil hicimos nuestro juego, así que nada, no, es fútbol. Ha llamado la atención que aquí se ha parado en zona mixta Sergio Camello. He dicho que sois un equipo que no proponéis nada, que buscáis solo una falta o os la inventáis para intentar marcar un gol. No sé si es esta comidilla siempre del Getafe o Bordalás, si estáis ya cansados de esto o no sorprende. No me sorprende. Ellos creo que tuvieron solamente un tiro, tampoco fue que propusieron mucho, ¿no? Al final, la otra vez también hace un tiempo atrás dije que los jugadores rivales y cuerpo técnico creo que tienen que mirar a su equipo a ver las cosas que hacen mal. Si hubiesen ganado ellos seguramente no hubieran hablado nada de esto. Están hablando porque le empatamos la hora. Creo que es el peor Rayo que he visto en años. La verdad que sinceramente la sensación que sentí dentro del campo, pero bueno, al final son opiniones y nada, queda ahí. Ha dicho Bordalás en sala de prensa que lo que estáis viviendo es un milagro. ¿Vosotros desde dentro los jugadores también lo veis así? Al final sabemos la dificultad que tenemos, somos un equipo que quizás nos falta un poco de recambio, quizás todos estamos trabajando muy bien, pero al final el año se hace largo, empiezan las lesiones, las amarillas y bueno, ahí creo que sí, el equipo está sintiendo un poco, pero bueno, hacemos lo que podemos. Si alguien tuviera que definir al Getafe de los últimos 6 años con una jugada, ¿podría ser centro de millas, remate de Arambarri? No, creo que hacemos muchas cosas bien, al final hoy tuvimos mucho orden también, creo que el Rayo se sorprendió por eso. Y no solo con eso se está tanto tiempo en primera división, creo que tenemos muchas cosas positivas, sin duda que nos está costando sobre todo este último partido, pero la verdad que llevo mucho tiempo con Getafe y creo que hay muchas más cosas positivas que negativas. Pero es muy habitual esa jugada. Sí, al final es una jugada más que tenemos, nos sale bastante y esperemos que sigan saliendo. Aquí se marcha ya el héroe del partido de hoy, Mauro Arambarri, con ese cabezazo. Y es de las declaraciones más contundentes y respuestas más claras que he escuchado yo a un jugador del Getafe, a esto que le comentábamos ahora de las palabras de Sergio Camello. A lo mejor yo creo que se ha pasado un poquito con eso de que ha sido el peor Rayo de los últimos años que ha visto, pero es verdad que están cansados tanto en el club como el entrenador como los jugadores, que sea siempre la misma cantinera, cuando pierden o empatan, que cuando pierden los puntos sí, pero cuando el equipo contrario gana, pues no pasa absolutamente nada. Tampoco es que el Rayo Vallecano haya sido el Brasil del 70, ¿no? Mira, me estaba fijando, Rayo Vallecano 13 remates, 4 de ellos a portería, Getafe 12 remates, 4 de ellos a portería. Y hay que tener en cuenta que el Getafe pues también tiene lo que tiene, ¿no? Hoy además se ha quejado también Bordalás de que solo tenía, de que es casi un milagro, ¿no? Palacio lo que está haciendo el Getafe sin 5 fichas, o sea, con 5 fichas libres. Le insistíamos en rueda de prensa cómo lo podría calificar Bordalás, si lo calificaría un milagro. No quería ponerse tanto, pero sí que fíjate el ejercicio de supervivencia, cómo lo ha calificado Bordalás, que está haciendo su equipo esta temporada. Todos sabíamos que veníamos con muchas bajas, con muchos problemas. Hemos terminado el partido con chicos del filial y al final yo creo que este punto pues sabe muy bien, sobre todo por ellos, por el esfuerzo, por el compromiso, no se les puede reprochar absolutamente nada y bueno, felicitarles porque es un ejercicio de supervivencia cada fin de semana y bueno, sumar un punto en la situación en la que estamos tiene mucho mérito y que obviamente necesitamos que nos ayuden
jugadores, porque creo que somos la única plantilla en el fútbol profesional que tiene 5 fichas libres. No, estuvimos repasando hace escasos días, no hay ningún equipo que tenga 5 fichas libres en el fútbol profesional, ya no te estoy hablando de primera división. Entonces necesitamos ayuda. Ejercicio de supervivencia, necesitamos ayuda, y a todo esto, Palacio, he notado el partido muy tenso, y ahora vuelvo con Ejido también por la parte del Rayo Vallecano, por el Getafe, por el futuro también de Bordalás. Tú llevas tiempo contando lo de que en Inglaterra le quieren. No sé si ahora, ya que estamos en 2026, 2 de enero, hay alguna actualización acerca de cómo está la situación de Bordalás. Ya contamos a finales de 2025 que el Crystal Palace está muy interesado en José Bordalás, que de hecho ya ha tanteado a su entorno, que Oliver Glasner, el actual entrenador del Crystal Palace, no tiene intención de renovar con el Crystal porque quiere marcharse a un equipo superior de la Premier League, y entre los candidatos que están manejando y están mirando, uno es José Bordalás, y esta semana compañeros de la prensa inglesa en Sky Sports salían contando que Oliver Glasner no va a renovar porque espera un equipo del top 6, y ahí se abre la opción de Bordalás de irse a la Premier. Y sobre todo, Álvaro, lo que quiere Bordalás es un proyecto. Esta temporada en teoría iba a tener un proyecto mejor y es peor que el de la temporada pasada. Le tienen que vender a Uche el día 31 de agosto para poder inscribir 7 fichas, 7 jugadores que estaban sin inscribir, y este mercado invernal, el ejemplo lo tenemos en el día de hoy. Hoy ha sido anunciado Carlos Martín, cedido del Atlético de Madrid al Rayo Vallecano a las 8:20 de la tarde. El Getafe estuvo negociando con el Atlético de Madrid en verano, nos ha confirmado en rueda de prensa Bordalás que ahora también en invierno, pero al Getafe no le da para inscribir jugadores. Está pendiente del Chimi Ávila y no tiene el ok de la Liga para inscribir al Chimi. Y a todo esto, Sancris ha estado 25 minutos en el campo y se ha marchado llorando. Yo no sé si ha habido alguna explicación al respecto, Palacio. Le hemos preguntado a Bordalás, porque es verdad que se retiraba del terreno de juego ya cuando se pitó el final de partido y era la alegría de los jugadores. Él se retiraba llorando, a lágrima viva del terreno de juego, y la única explicación que nos ha dado Bordalás, que él hace los cambios simplemente pensando en el bien del equipo, y nada más, que no había podido hablar con Alex Sancris ni sabía cómo estaba. Getafe 21 puntos, 6 por encima del descenso, pendientes de los partidos del resto de la jornada, mañana y pasado, y el Rayo Vallecano nos quedaba pendiente, Ejido, un sonido de Íñigo Pérez. Se ha marchado también bastante descontento. Sí, pasaba por la sala de prensa y la verdad es que se marchaba bastante, no sé si agobiado, triste, decepcionado, pero decía que no se encontraba bien el técnico del Rayo. Más allá del gol, que bueno, esto no es, a veces aciertas en ataque, a veces aciertas en defensa, a veces fallas, a veces, bueno, hoy por lo que me comentáis todos ha visto claro que decía algo que ha sucedido, pero no es para apuntarse ninguna medallita. Simplemente que uno pues, ve más partidos que los jugadores, intenta ayudarles, pero no, en ningún caso es algo de lo que sentir gloria ahora mismo. Entonces, pero estoy mal, la verdad que sinceramente no estoy bien, estoy mal y bueno, como le decía antes a Carlos, esperemos que pasen las horas para ver si esto se va mitigando o es algo que se queda perenne. Bueno, pues él sabía por dónde iba a venir el gol, que era milla para Arambarri y que había que cubrir a Roche y no le hicieron caso, así que se va mal, no se va contento. Y un partido que no ha tenido mucha historia, salvo los últimos 5 o 7 minutos, y que ha sido más vistoso, Álvaro, en la zona mixta, aquí en la sala de prensa, casi que en el terreno de juego. 15 puntos marca el descenso el Girona, que tiene que jugar todavía. Rayo Vallecano tiene 19, 4 por encima, el Getafe 21, 6 por encima. Un abrazo grande, Ejido Palacio. Hasta luego. Disfrutar del fin de semana. Además, también ha comenzado la Liga en Segunda División en este año 2026 con la victoria del Eibar 2-1 sobre el Mirandés. En baloncesto hay cositas. Euroliga, jornada 19. El Real Madrid le ha ganado por 14 puntos al Dubái y creo que Marta Casas está con protagonistas. Adelante, Marta. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. 107-93 con una segunda parte para enmarcar una que a lo mejor en la primera mitad se ha sufrido más de lo debido. No lo sé, voy a preguntar sobre el Facu Campazo. ¿Qué tal, Facu? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo va? El resumen es ese, la segunda parte fundamental es en defensa con 36 puntos encajados, pero claro, 58 en la primera mitad. Sí, nada, mejorar eso, el primer tiempo, nada, no defendimos bien, agarrábamos el balón siempre debajo de canasta, eso quiere decir que nos metían todo el tiempo, dejamos que ellos jueguen, cómodo su juego, y al final cambiamos eso, ¿no? Con un poquito cuando empezás a oler peligro, vas 14 abajo, nada, no tenemos que llegar a ese punto, creo que es algo que podemos mejorar. Pero bueno, creo que el equipo salió muy bien, cambió la mentalidad, atacamos desde la defensa y eso te hace que ellos erren más tiros, fallen más tiros y te permite correr más
tocar pintura, sacar para los tiradores y al final creo que ahí fuimos más efectivos que en el primer tiempo. Sabiendo que eres un tío sincero, Facu, ¿es necesario llegar a verse 14 puntos abajo? Porque no es la primera vez que pasa que habéis reaccionado en la segunda parte pero que en la primera se han ido en el marcador. No, claro, no es necesario, pero bueno, es lo que toca, nos toca construir desde estos momentos. Al final el baloncesto es así, por momentos no juegas un buen primer tiempo y un equipo como Dubái te puede sacar 14 y te toca intentar ganarlo, porque estamos en nuestra casa, porque necesitamos la victoria para subir, así que nada, es lo que nos tocó hoy. Repito, no es lo que tenemos que mejorar, no esperar hasta estos momentos, pero creo que hay que sacar mérito del equipo que levantó cabeza y pudimos sacarlo. 11 victorias en lo que llevamos de Euroliga, pero esto no para, Facu. El domingo clásico contra el Barça, partido otra vez súper exigente. Sí, a descansar ahora, pensar ahora en el Barça, que ya de por sí hay muchos factores que hacen un lindo espectáculo y bueno, nosotros queremos llevar otro partido más en la Liga. Facu, enhorabuena y gracias. Muchas gracias. Feliz año también, ¿eh? Igualmente. Pues Facu Campazo, 107-93, ha conseguido la victoria el Real Madrid, la 11ª victoria para cerrar la primera vuelta de la Euroliga. Y ya has escuchado, Álvaro, el domingo a las 12:30 también aquí en el Palacio tendremos clásico, en esta ocasión de la ACB, Real Madrid-Barcelona a las 12:30. Gracias, Marta. Desde el Palacio, en directo, las palabras de Facu Campazo después de la victoria sobre Dubái, y eso que llegó a ir perdiendo por 16 puntos. Al final ha ganado por 14 puntos el Real Madrid. Y derrota de Baskonia en casa ante Fenerbahce. Y es que el Fenerbahce es mucho Fenerbahce. Kevin Fernández, hola. Hola Álvaro, buenas noches y feliz año. La verdad es que sí, por 15 puntos le ha ganado el campeón de Europa al Baskonia, no le ha perdonado el apagón que ha tenido a partir del minuto 25, y es que durante esos primeros 25 minutos se ha jugado lo que ha querido el Baskonia, un ritmo muy alto, de mucha anotación, ha llegado a estar 10 puntos arriba, pero ahí se le han apagado las luces, se le han fundido los plomos por completo, el equipo ha enloquecido en ataque con jugadas más individuales que colectivas, en defensa ha perdido todo el criterio y ha encajado un parcial 10-32, en el peor momento cuando estaba 10 arriba, y al final el campeón de Europa no te perdona. El resultado es abultado por el rendimiento del partido, pero es el campeón, tiene potencial y al final castiga al Baskonia, que pierde 93-108 y acaba la primera vuelta de la Euroliga 16º, quinto por la cola, con solo 6 victorias en 19 partidos. Malas sensaciones, gracias Kevin. Perdió Baskonia, ganó Real Madrid. Recuerdo que mañana carrusel desde las 2 de la tarde con el Celta Valencia, 4:15 Osasuna Athletic, a las 6:30 el Che Villarreal y después el citado Real Club Deportivo Español, Fútbol Club Barcelona. Y solo 2 cuestiones. Enseguida estamos en Sevilla con Manolo Aguilar y con Miguel Ángel Chazarri para analizar una noticia que nos contó y adelantó ayer Manolo Aguilar en Hora 25 Deportes, y es que Sergio Ramos quiere comprar el Sevilla. Es un futbolista todavía en activo, una de las grandes banderas del fútbol español en este siglo XXI, ex del Real Madrid, ex del Sevilla. Su última aventura fue en México, en Rayados de Monterrey, y ojo porque podría comprar el Sevilla. Enseguida claves con Manolo Aguilar y con Miguel Ángel Chazarri. Y además estaremos con Pablo Montaño para contar la noticia sorprendente a nivel internacional en este arranque de 2026, que es el despido de Enzo Maresca como técnico del Chelsea. 11:48, estamos en Barcelona. Mañana 9 de la noche y desde mucho antes, en Carrusel Deportivo con Dani Garrido y toda la banda, el Español-Barça, uno de los derbis más calientes, que este año todavía lo es más, sobre todo por 2 cuestiones. Que a nadie le quepa duda que si el Español, en vez de ir quinto, fuese, no sé, 13º, pues no se hablaría tanto ni tendría tanto picante este partido. Y por supuesto lo que sucedió con Joan García en verano. Hay muchos en la Barcelona periquita que le reprochan no el hecho de que se haya ido al eterno rival, sino aquello de besarse el escudo. Lo era del Español y ahora lo es del Barcelona. Mañana estará ahí Elena de Diego en el campo en Cornellá. Hola Elena, buenas noches. ¿Qué tal Álvaro? Buenas noches. Está por ahí también Adrià Soldevila. Hola Adrià, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y enseguida quiero escuchar a Carlos Marañón y también a Iturralde González, porque hay muchos ojos puestos en el árbitro, en García Verdura. ¿Por qué? Porque resulta que es catalán y esto de la territorialidad parece que ya lo han eliminado. Lo primero de todo, Elena de Diego, comenzamos con el local. En el Español, Manolo González ha sido hoy muy clarito. Sí, porque llega el equipo, como decías Álvaro, en el mejor momento de la temporada, quinto en la tabla después de esas 5 victorias consecutivas y con las ganas y la confianza de que mañana se puede ganar al Barça en Liga por primera vez en su estadio. Toda esta semana el club ha enviado un mensaje de calma de cara al derbi. Escuchamos aquí en el larguero a Xavi Andreu como lo hacía, el portavoz del club. Se espera que la afición muestre su enfado con Joan García, pero se pide que se haga sin traspasar ningún límite, y hoy Manolo González se ha alineado con esa postura del club. Asegura que la afición es consciente de lo que hay en juego
juego, porque recordamos que el estadio está percibido de cierre, pero ha dejado claro que le molesta que se criminalice a la afición del Español y que él, del barcelonismo, no acepta lecciones. Aquí no vamos a venir con ramos de rosas mañana al partido, como es lógico, es que es una cosa de sentido común. Igual que cuando vamos al Camp Nou y nos cantan la segunda y nos cantan otras cosas, pues ahí no pasa nada tampoco. Entonces, son cosas normales de rivalidad en un derbi entre un club y otro, como lo hay en un Sevilla-Betis. Y sobre todo, lo que le digo al público, tiene que estar muy, muy tranquilo, porque realmente lo que está pasando aquí es que está todo el mundo esperando que el Español la cague para meterle mano por algún lado. Y después lecciones, no. Lecciones no. Lecciones de comportamiento no. Cuando vino Luis Figo al Camp Nou, creo que no están en condiciones de dar lecciones a nadie. Entonces, por favor, lecciones no. Enseguida le escuchamos en relación a García Verdure, le preguntamos a Iturralde González, pero en el momento en el que escuché esto y todo lo que ha rodeado el partido durante esta semana y después lo de Lamine Yamal que hemos contado antes como respuesta a lo de Pere Milla en BTV, he dicho, quiero escuchar a Carlos Marañón. Hola Carlos, Charlie, ¿cómo estás? Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, esto es la salsa del fútbol, la salsa de los derbis y más un derbi tan interesante como este, o igual hay demasiada tensión rodeando este partido, pregunto, ¿eh? Yo sí pienso en lo deportivo, creo que nunca le ha venido bien a ningún equipo que la emoción supere a, digamos, la tensión deportiva. Así que me preocupa que la tensión que pueda tener el aficionado, que podamos tener los hinchas, se traslade a los jugadores. Eso es un factor que a mí me preocupa, porque a mí me preocupan los puntos y me preocupa el partido. Así que digamos que me gustaría que hubiera, digamos, menos sobreactuación, digamos, ¿no? Por parte de mis aficionados, ¿no? Pero también lo entiendo perfectamente. Es algo que entiendo completamente. Entonces, en la medida que los jugadores, Manolo, consiga que sus jugadores no entren en esa sobreexcitación, pues todo lo que pase fuera, dentro de los límites de lo deportivo o de la rivalidad, y todos yo creo que tenemos muy claro cuáles son. O sea, que te canten a segunda, como ha dicho Manolo, entra dentro de lo que es rivalidad. Me puede gustar más o menos, pero bueno, es un cántico que no está insultando a nadie. Pues lo mismo, yo si fuera mañana al campo, silbaría al guardameta del Barcelona, lo silbaría. No haría nada más allá de eso, ¿no? Pero yo creo que hay que intentar, desde la perspectiva del Español, ponerle difícil al Barcelona el partido de mañana, y eso lo puedes hacer pues creando un ambiente lo más potente posible, pero siempre y cuando mantengamos un poco las formas, ¿no? El decoro. El respeto. ¿Crees que, porque escuchando a Manolo González últimamente, es un tío que va de frente? Sí. Y es un entrenador que no oculta, o sea, yo creo que él sabe que en el futuro no va a entrenar al Barcelona, y quiero decir, no es ni en un futuro ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, y que no oculta el hecho de que si le tiene que pegar un tantarantán y una colleja, el otro día una pregunta, una de TV3, hablando, se la llevó, hoy con esto, que igual otros entrenadores del Español en el pasado, o en general en los derbis, son más cautelosos, más cuidadosos con el lenguaje. A Manolo González va a calzón quitado. ¿A ti eso qué te parece como españolista? Como españolista a mí me ha parecido irreprochable, y yo creo que ha mantenido además siempre las formas de respeto, sobre todo a un equipazo que es el Barcelona y a un grandísimo club que es que domina el escenario, los medios, todo, ¿no? Mañana lo vamos a ver cuando retransmitamos el partido, ¿no? Como probablemente estaré yo, y habrá 4 o 5 comentaristas del Barcelona, pues porque es lógico, hay muchísima más afición del Barcelona que del Español, y eso es así. Contra eso tenemos que vivir. Y bueno, recordar eso, y recordar que derivado de eso hay algunas cosas que no son tan normales, pues es así, como por ejemplo que TV3 esté más preocupado del partido con el Barcelona que del partido con el Athletic de Bilbao, cuando el Español tiene que jugar contra el Athletic de Bilbao, ¿no? Son cosas normales. Manolo es perico, no de cuna probablemente, pero se ha hecho, ¿no? Con el tiempo y con el paso por la cantera y con el paso por esa Barcelona, ¿no? Así que es normal, lo sigue y lo siente como cualquier perico. Hemos visto ya a otros entrenadores como Pochettino, ¿no? Decir que bueno, que él por su formación pues es muy difícil
difícil que entrene al Barcelona porque ha mamado, digamos, estos colores, ¿no? Nosotros a Manolo le queremos mucho, pero sobre todo le queremos porque está consiguiendo en 3 temporadas cosas muy importantes deportivamente. Eso es lo principal. Luego, además, yo creo que esto es un además, ¿no? No es lo principal, pero obviamente entiende perfectamente lo que sentimos los pericos, ¿no? Está claro. Aguántame que te quiero hacer una pregunta para finalizar, pero mira, está por ahí Iturralde González. Hola, árbitro. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal te ha sentado el comienzo de año? ¿Bien? ¿Vienes con fuerzas? No, sí. Hay que venir con fuerzas porque, madre mía, ¿cómo empezamos ya? ¿Cómo empieza el año, ¿Cómo empieza el año? Elena, vamos a escuchar a Manolo González. ¿Qué ha dicho acerca de García Verdura, del árbitro de mañana? Te iba a decir que así como le hemos preguntado que cómo se iba a recibir a Joan García y nos ha dicho que a él le daba igual, no se ha mostrado nada indiferente con la elección del árbitro del partido. Se trata del catalán Víctor García Verdura. Para el técnico perico, para Manolo González, ha dicho que es un error evitable por parte del CTA. Creo que no es necesario, es un partido que antes no se hacía, que creo que es meter una presión al colegiado, porque haga lo que haga, se le va a venir en contra a él, se le va a disparar a él. Si ya en un partido normal el árbitro ya en este partido está mirado muy por encima, pues imagínate mañana, pase lo que pase. Imagínate si el Español sale beneficiado, imagínate lo que puede pasar. Eso puede ser, mejor irte de Cataluña si eso pasa, ¿sabes? Iturralde, te quiero escuchar, porque esto de la territorialidad creo que es el tercer partido, si no me equivoco, que va a suceder en esta temporada, que un catalán de árbitro, porque árbitros asistentes ya debutaron en Oviedo y ha habido también árbitros VAR. Pues firmo debajo de las palabras que ha dicho Manolo. Lo último es un poco para sus aficionados pericos de que si se equivoca a favor del Español, pero bueno, eso entra dentro de lo que es una rueda de prensa, porque si se equivoca a favor del Barcelona se van a quejar los otros. Pero lo que dice, el contenido de lo que dice es muy razonable. Y yo lo extrapolo, mira, te lo pongo. ¿Que García Verdura puede pitar perfectamente este partido? Sí, está claro que puede pitar este partido. Para eso es un árbitro de primera división y un árbitro muy bueno de primera división. ¿Qué pasa? Que lo que dice él está claro. ¿Por qué quieres meterle problemas a los árbitros? Más problemas. Si ya tenemos bastantes problemas. Han puesto lo de la territorialidad, que es muy populista, y yo te lo extrapolo este año. La final del Mundial que va a llegar a España, imagínate que es España contra Francia. Que vamos allá. Y ahora ha salido que el mejor árbitro del mundo, ha salido en diciembre, que sale el tema de las estadísticas de FIFA, es Turpin, que es Turpin, o como se diga, que me ponen los franceses. El francés, Turpin. Pues como es el mejor árbitro del mundo, pues que pite la final del Mundial, ¿no? Creo que no vamos a querer. A ver, creo que no vamos a querer. Pero la Federación Española de Fútbol estaría de acuerdo. Porque si ellos han quitado la territorialidad para su liga, pues por el mismo motivo tienen que decir, no, a mí que me pite el mejor árbitro del mundo, que es Turpin. Y Turpin que pite la final España-Francia. O te pongo un caso, Barcelona-París Saint-Germain. A mí el mejor árbitro del mundo me parece Letessier, que también es francés. Qué curioso, pero bueno. Barcelona-París Saint-Germain. Pues que pite Letessier, que es el mejor árbitro europeo. O Real Madrid-París Saint-Germain, como aquí estamos todos de acuerdo, que pite el mejor y la territorialidad, pues que lo pite Letessier. Vamos a extrapolarlo todo. Por eso te digo, es decir, si no habría es que no hay árbitros, dices, porque todos los árbitros buenos, los 20 árbitros buenos son catalanes, ¿vale? Cuando haya 20 árbitros catalanes en primera división, todos pueden pitar todos los partidos. Cuando haya 20 árbitros madrileños en primera división, porque los mejores son los 20 árbitros madrileños, tendrán que pitar todos los partidos. Y luego lo de la territorialidad es un poco populista también. Territorialidad, ¿sabes qué es? Que un Madrid-Barça lo pite un madrileño o uno de Barcelona. Porque sea el mejor. Porque sea el mejor. Porque es el mejor. Porque sea el mejor. Claro. Eso es. Pero el Madrid-Barça, que lo pite uno de Madrid o uno de Barcelona. En la Real Sociedad Athletic de Bilbao, tú diles a los de la Real Sociedad que lo pite uno de Bilbao. ¿Por qué le pones ese problema al árbitro? ¿Que los 20 árbitros pueden pitar todos los partidos? Claro que pueden pitar. ¿Son profesionales? Claro que son profesionales. Pero ¿para qué le quieres meter en un problema que ya va a tener bastantes problemas el árbitro que pite un Español-Barça? Ya tiene 90 minutos de problemas. ¿Para qué le vas a meter uno más? ¿Tú pitaste en muchos derbis catalanes? No, pité uno y desde entonces Marañón casi ya ni me habla. Ay, pues yo no lo recuerdo, seguro que Marañón lo recuerda. ¿Cuál fue? Un penalti que pité a favor del Barça, 1-0. El penalti a Xavi. ¿Lo era o no lo era? Mara, ¿era o no era penalti? A ver,
No, te lo puedo decir yo, A mí en el campo me parecía mucho más penalti, pero ahora visto en la televisión no me pareció penalti. No había VAR, Marañón, no había VAR. No, pero en mi época me parecía penalti. Hay que decir que no, pero por eso te digo, ¿pero para qué quieres meter problemas en sí, este lo hemos deporte tan comentado, profesional? Sí, claro, lo pero hemos comentado alguna por vez. eso te digo que Manolo tiene toda la razón. Sí. Tiene toda la razón. Marañón, decías. No, porque ese es añadir un problema más. O sea, si es que arbitrar es muy complicado y muy difícil, ya se generan problemas, aunque sea de Cádiz o de La Coruña, el árbitro. Imagínate ahora, ¿no? Y además ha pitado el Gamper el otro día. Es que, pues quita ese factor, elimínalo. Y luego, ¿no? Y luego hay una cosa que no suena populista, que el árbitro, como todo profesional, o como los futbolistas, los profesionales, pueden tener, ya saben ya saben dónde se manejan y ya saben la selva que está. Pero la familia del árbitro tiene que convivir en la sociedad catalana después de un derbi catalán, Y que no suena populista, No es un partido fácil el de mañana. Tal y como viene la semana, no es un partido fácil, así que toda la suerte del mundo a García Verdura y a Pulido Santana, que va a estar en el bar. ¿Y tú? Decías. No, pues eso, que toda la suerte del mundo y que no hay que... ¿Por qué poner problemas donde no los había antes? Ya te digo, cuando subamos 20 árbitros catalanes, entonces quitamos la territorialidad y los 20 van a tener que pitar todos los partidos. Pero ahora, hoy en día, ¿para qué le metes este problema a García Verdura? ¿Para qué? Ya te digo, me da la sensación... que nos pite la final Turpin contra Francia y que la federación diga, no, el mejor es Turpin, que nos lo pite. Quiero ver yo a la federación que diga que nos pite un francés. No va a pasar. Marañón, decías, claro, que me da la sensación de que vamos a ser un poco conejillos de indias, tanto Español como Barcelona, porque el problema... Sí es verdad que cuando Manolo dice eso, obviamente juega con que en Barcelona el ruido que puede hacer la afición del Español indignada si pasa algo malo en su contra es mucho menor, pero es verdad que si pasa, pues los medios madridistas, por ejemplo, pues enseguida protestarán si han favorecido al Barcelona, o sea que por ahí se produce el lío, pero es que para evitar todo eso, y a lo mejor hay otras territorialidades menos problemáticas, ¿no? Yo qué sé, ¿no? El colegio andaluz, pues a lo mejor pitar no sé, Sevilla... Sí, porque es más extenso, es más diferente. No, pues a lo mejor no es tanto problemático, ¿no? Pero en este caso y en algunos otros casos yo creo que pues es que es quitarse un lío, ¿no? Pero bueno. Te hago una última pregunta, Iturralde, para acabar. Veo que empiezas con fuerza 2026, año de Mundial, y año en el que, bueno, espero que hayas echado de menos durante estos días a Flack y a Talavera, Romero, porque te vuelven todos ellos a partir de mañana. Te voy a decir la verdad. No les he echado nada de menos. ¿Tú sabes la tranquilidad que he tenido? No les he echado nada de menos. Te hago una pregunta muy En cuanto rápida. a personal sí, pero en cuanto a profesional, nada. Para nada, me queda claro. ¿Qué 2026 auguras al arbitraje español? Pues vamos a ver si podemos meter a Sánchez Martínez en el Mundial, está preseleccionado. No pinta bien para competiciones europeas. Y vamos a ver si... Complicado, arbitraje, tema complicado. Me queda claro. Por muchos motivos. Mañana te escucho desde las 3 de la tarde aquí en Carrusel con Dani Garrido y toda la banda. Venga, un abrazo, y tú. Un abrazo. Hasta mañana. Adiós, Chao, Mara. Hasta Adiós, mañana. un abrazo Adiós. Soldevila, ¿y del Barça qué? A todo esto. Bueno, pues una rueda de prensa de Flick, como te imaginas, centrada básicamente en Joan García y en el derbi caldeado. Ha habido más preguntas, pero básicamente la mitad de las preguntas han sido sobre Joan García y cómo está el portero y cómo se lo va a tomar y cómo se lo toma él todo antes del derbi. El entreno, pues han estado todos, excepto evidentemente Gaby Christensen de larga duración. Ronnie Bardacci está en el gimnasio, pero mañana en principio teóricamente tendría que entrar en la convocatoria. Lamine Yamal y Dani Olmo están ok. Lamine, os acordaréis que ayer dijimos que no entrenó por una indisposición. Dani Olmo se estaba recuperando de su lesión y ha dicho Hansi Flick que está 100% bien. También está evidentemente Pedri, que ya lleva varios entrenos con el grupo. Se espera que reciban el alta tanto uno como el otro mañana por la mañana. Que por cierto, mañana por la mañana habrá un entreno, que no será un entreno al uso, sino que es una sesión de activación, y luego van a un hotel hasta la hora de ir al estadio. O sea, estarán concentrados por la mañana. No habrá comida directiva, habrá un pica-pica solo en Cornellá antes del partido. Y lo que te decía de Flick de Joan García y del derbi caldeado, está convencido Hansi Flick de que Joan García se lo toma todo con normalidad, con naturalidad. Y mensaje a la afición del Español, que anime a su equipo. I think the most important thing in football is that you support your team.
Dice que lo más importante en el fútbol es apoyar a tu propio equipo, que no actuar contra el rival, que ese apoyo es lo que realmente ayuda, transmitir energía positiva a los jugadores, centrarte en los tuyos y no mirar al otro equipo. Y además, Solde, claro, se ha abierto hoy el mercado de fichajes. Es un mercado el de invierno en el que los grandes no suelen fichar. En el caso del Barça, ¿qué va a hacer? Bueno, Flick ha dicho claramente que necesita un central. Necesita un jugador para la defensa, con la baja de larga duración de Christensen, con Araujo estando como está. Necesita un central, aunque reconoce que ahora mismo en invierno va a ser difícil. Difficult question. I think we are not ready at the moment, but dice que ahora mismo no están preparados para eso, para fichar. Cuando miras a la última línea con centrales y laterales que necesitan a un jugador más, lo ha reconocido. Dice que se ha discutido y que se tiene que seguir discutiendo porque no es fácil ir al mercado a buscar un jugador de este nivel para el Barça ahora y que hay que verlo, que él cree que serán capaces de fichar a alguien, pero que este fichaje tiene que tener sentido. Pues eso es lo que decía Flick en sala de prensa en la previa del derbi de mañana, que ya nos contaba el otro día Xavi Andreu, Elena, que se van a abrir las puertas 2 horas antes y entiendo que está todo vendido, porque va a haber lleno, vamos. Sí, prácticamente sí. Quedan algunas de esas entradas para bolsillos exquisitos, que son de las de 500 euros ya en zonas VIPs y con caterings y demás, pero vaya, por el resto está todo vendido. Dependerá de que todos los socios abonados acudan al estadio. Como dices, controles exhaustivos y cacheos para todos los que entren al estadio. Se abre excepcionalmente 2 horas antes del encuentro. Se espera la mejor entrada del año. Habrá aparte recibimiento masivo al autobús del equipo sobre las 7:30 de la tarde, y será el primer derbi, Álvaro, del nuevo presidente del Español, Alan Pace, que debutará en un Español Barça. Veremos cómo se le da esto al nuevo presidente norteamericano del Español. Mañana Español Barça a las 9, desde mucho antes en Carrusel. Un abrazo grande, gracias Elena, gracias Adrià. Hasta mañana. El domingo juegan entre otros el Atlético de Madrid. Pendientes de la salida de Raspadori, lo de Carlos Martín, que nos ha contado antes Palacio, también información de Talavera y de Pedro Fullana, que deja el Atlético de Madrid, cedido al Rayo Vallecano hasta final de temporada. No elige el Getafe, sí el Rayo Vallecano. Y también el domingo juega a 4:15 de la tarde el Real Madrid ante el Betis sin Mbappé. Enseguida con Javier Raez, a ver cuáles son los plazos de Kylian Mbappé, porque tal y como está el Real Madrid, el hecho de que no esté Mbappé es un problema serio, de verdad. Ante Sevilla, Manolo Aguilar, hola. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Está Miguel Ángel Chazarri. Hola Chazarri. Hola Feliz Álvaro, año. buenas noches. Lo avanzabas ayer, día de año nuevo, pero Manolo, yo creo que esto merece un poquito de puesta de una manera un poquito más calmada. Las intenciones que tiene Sergio Ramos y las posibilidades reales que tiene, tal y como está ahora mismo el conglomerado accionarial del Sevilla, la opción de los americanos que parece que ya no tiene tanta fuerza. ¿Qué opciones reales tiene el Sergio Ramos de hacerse con el Sevilla? Cuéntanos. Bueno, una opción más muy fuerte, muy poderosa, como otras tantas que han aparecido, pero esta realmente muy poderosa. Sergio Ramos, con un grupo de inversores importantes, ha presentado una oferta para la compra del Sevilla, manejada ya por los accionistas del Sevilla, considerada por los accionistas del Sevilla, por su forma, su enjundia y las comprobaciones que han hecho con inversores importantes, es decir, dinero asegurado para cuando llegue el momento, si finalmente se deciden por ello, con un Sergio Ramos muy ilusionado, con un proyecto en la cabeza una vez que termine su etapa futbolística, y entra dentro de otras posibilidades que tiene ahora mismo el grupo de accionistas del club. Desde el punto de vista de los accionistas del club, como digo, muy bien valorada, pero dicen que con otras ofertas similares, algunas han llegado antes por el tiempo simplemente, que también están siendo estudiadas, pero entra de lleno directamente como uno de los fuertes, de los importantes en la puja por la compra del Sevilla. ¿Lideraría Ramos entonces a este grupo de inversores? O sea, iría, aunque él, bueno, avale o lleve pasta, va con gente con mucho dinero, entiendo, para comprar el Sevilla. Exactamente, va con otro grupo de inversores con mucho dinero. Todavía él no quiere exponer su proyecto, simplemente por una razón evidente. Primero,
tienen que aceptar la propuesta, segundo, tienen que comenzar las negociaciones, después viene una auditoría de las cuentas del club, después viene un periodo de exclusividad para estudiarlo todo. Entonces, realmente él no puede ofrecer su proyecto si esto no va adelante, pero tiene en la cabeza qué es lo que quiere, cómo lo quiere, quién quiere que lo acompañe, quiere darle un matiz claramente sevillista, pero todo esto será una vez que dé el segundo paso. Sin dar el segundo, está en el primero, no va a acelerar los pasos Sergio Ramos. Si se queda en la puerta, se queda en la puerta, pero si no se queda, tiene muy claro qué es lo que quiere hacer. ¿Cuánto vale el Sevilla? ¿Sabéis? ¿Cuánto puede valer aproximadamente? ¿O en cuánto puede estar cifrada ahora mismo la venta del Sevilla? Porque llevamos hablando de esto ya desde hace tiempo. Es muy difícil. 300 millones, 200, 300, no sé. La oferta de la PI Fede Quintero estaba en 320 millones de euros. En el Sevilla dicen que consideraban que aquí hay que descontar la deuda, que no consideraba la deuda del Sevilla en unos 88 millones de euros y por tanto las acciones quedaban en un valor muy bajo. Ellos dicen que eso no es exactamente así. Y por otra parte apareció una oferta que se iba a 400 y pico millones de euros de un grupo americano, pero una vez que han hecho la auditoría no está claro si siguen pagando lo mismo o no. Es decir, una cosa es la oferta que hagan y otra cosa es si aceptan o no la deuda del Sevilla, porque lo que no acepten de deuda lo quieren rebajar de las acciones y por tanto las acciones valen menos dinero. Así que el valor del Sevilla va a estar en torno a unos 400 millones de euros aproximadamente, algo más si se necesita hacer ampliación de capital y demás. Tengo alguna pregunta más, pero Chazarri, tras estos 3 minutos de exposición de Manolo Aguilar, primero si la noticia te chocó y cómo crees que va a ser recibida por parte de los sevillistas. La noticia sí choca, porque es verdad que muy de pasada se había hablado hace tiempo que bueno, que en el futuro a Sergio Ramos le gustaría formar parte de algo en el Sevilla, pero hombre, que entre con esta contundencia, que duda cabe que tiene un impacto brutal, ¿no? Es evidente, ¿no? Estamos hablando de hacerse con el control del club, ¿no? Y eso es una noticia de enorme calado, ¿no? Y además una figura tan potente como la de Ramos. ¿Cómo sería aceptada? Es que este tema de Sergio Ramos y el Sevilla tiene mucho de historia de amor imposible, ¿no? Él lo intenta, pero no termina de entrar en el corazón de todos los sevillistas, ¿no? Yo sinceramente pensaba que la temporada que pasó aquí jugando iba a normalizar mucho las cosas, pero no creo que sirviera de mucho, ¿eh? Y no por su rendimiento, que me pareció adecuado, pero creo que aquella temporada fue muy tristona. Él llegó, vio la situación que era muy mala y se marchó. En fin, yo creo que aquello tampoco sirvió de mucho, ¿no? Pero sabemos que esto es fútbol. Si él llega mentalizado, si él llega concienciado, hace un buen equipo, una buena gestión y el equipo se pone a ganar partidos, al final esa fuerza es arrolladora, ¿no? Pero claro, hasta que llegue ese momento yo todavía quiero ver que esta oferta vaya para adelante, porque todavía quedan muchísimas cosas que ver en este proceso, ¿no? A 500 kilómetros de distancia, Chazarri, ¿qué se le sigue sin perdonar a Ramos en el Sevilla? ¿Que se fuera hace 20 años al Real Madrid con clausulazo de por medio? Sí, pregunto, pues no tanto. Yo creo que ya eso quedó más o menos superado, ¿no? Para mí hay un gesto, ¿no? Que fue el de señalarse en aquel famoso partido, señalarse el dorsal, ¿no? Cuando el gol norte le estaba diciendo de todo, ¿no? Esa foto yo creo que no se la perdona mucha gente. No se la perdona mucha gente. Tampoco hablo yo de un estado bélico contra Ramos, ¿eh? No es eso, ¿no? Porque, hombre, las guerras no pueden durar eternamente, ¿no? Pero creo que hay cierta, quizás de un sector del sevillismo más veterano, creo que hay una frialdad y un recelo hacia Sergio Ramos. Pero ahora llega la gran pregunta: ¿y quién le gusta al sevillismo? El sevillismo lo quiere del Nido Padre, porque ya lo tiene bastante calado con todas las cosas que ha hecho en su lucha por el poder. Por supuesto, los que están ahora ni cotizan, del Nido Carrasco, Pepe Castro. La única figura de consenso sería Monchi, ¿no? Y tampoco, porque hay gente que también le afea a Monchi las 2 últimas temporadas, ¿no? Entonces, claro, es una afición que está sobre todo desencantada, es una afición que ahora mismo no cree en nadie y con lo que espera son hechos y hechos de calidad, ¿no? ¿Los pondrá Ramos? Pues no lo sé, ¿no? Vamos a ver qué es lo que depara esto, ¿no? Manolo Aguilar es un periodista de larga trayectoria y sabe muchas cosas, algunas las puedo contar y otras no tantas, así que yo tengo bastantes preguntas y tú cuenta, Manolo, lo que puedas contar y lo que no. Todo. No. Si tú me preguntas, yo lo cuento. Pueda o no. Si yo te doy la mano, tú me coges el brazo, claro, algo así, hombre. Tu pregunta. ¿Monchi estaría en este grupo que acompañaría, no sé si invirtiendo o después en el equipo de Sergio Ramos si llegas al Sevilla? Vamos a ver, ahora mismo Monchi está en todos los grupos. Monchi primero iba con Fede Quintero y la PI, que son
hermanos en el caso de Fede Quintero. Después ha dicho que si la oferta no llega, pues entonces no se sabe. Monchi yo creo que está esperando a ver quién lo llama realmente. Él dice que no, que está en San Fernando, pero yo tengo otra opinión diferente. Entonces, a día de hoy, Monchi está pensando que puede entrar con el que llegue al Sevilla. Sergio Ramos, Fede Quintero Lapí, como él dijo, John Stockton, así bautizó al fondo americano. Yo creo que él está pensando que puede entrar con cualquiera. En el caso de Sergio Ramos, no hay nada definido de verdad. Una vez que le acepte la propuesta o la posibilidad de negociar, a partir de ahí puede pasar de todo. No olvidemos algo. Monchi, Sergio Ramos y René Ramos comparten ya un proyecto que es el San Fernando. ¿Ramos entraría como presidente o máximo accionista? Tampoco está definido, pero yo no veo a Ramos como presidente del Sevilla. No veo a Ramos como... Si lo veo en el grupo de gestión y con mucha fuerza, lógicamente. Yo, no veo a Ramos como presidente del Sevilla. Porque hay que recordar que una cosa es ser máximo accionista, como por ejemplo el Atlético de Madrid o Gilmarín. Bueno, ahora con la entrada de Apolo no, pero bueno, cuando se haga efectiva, y Enrique Cerezo, que ha sido el presidente y sigue siendo el presidente del Atlético de Madrid. Y la última, ¿esto implica que Sergio Ramos ya está pensando definitivamente en la retirada y que lo va a hacer oficial? Claro, porque esto implicaría que dejase de jugar al fútbol, entiendo. Esto es imprevisible, Álvaro. Vamos a ver, Sergio Ramos lo conocéis todos. Sergio Ramos ha sido uno de los mejores de la historia porque es imprevisible y porque no le tiene miedo a nada. Yo no me atrevo a decir que Sergio Ramos se vaya a retirar por esta cuestión. Y si no le aceptan la oferta, ¿Ramos se retira o no se retira? Es capaz de cualquier cosa. Yo no me atrevo a decir eso. Hombre, si le aceptan la oferta, va adelante la negociación, el acuerdo es inmediato, ahí puede pasar cualquier cosa. Pero es que esto no es un proceso rápido. Y además está perfecto, Está entrenando, está en peso, viene de jugar una competición. Ahora mismo está para jugar o para ser gestor importante en el Sevilla, para las dos cosas. Elijan la que prefieran. Chazarri, pues veremos, porque 2026, recuerdo que hace ya unas cuantas semanas le preguntaba a Santo Ortega y decía, es que muy probablemente sea 2026 el año de la venta del Sevilla. Parecía primero más orientado a los americanos, después la opción de Fede Quintero y ahora la opción también de Sergio Ramos. Así que año importantísimo en el Sevilla. Sí, lo que pasa es que estaba el tema de los americanos bastante lanzado y claro, todo avanzaba adecuadamente para que estos americanos se hicieran con el control, pero si todo se para ahora, se vuelve un poco la casilla de salida, ¿no? Ahora tiene que entrar el otro comprador, en el club dicen, o más que dice, filtran que hay cola, ¿no? Bueno, yo esa cola la quiero ver, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuántos inversores de verdad y con dinero de verdad poniéndolo y llegando por derecho hay, ¿no? Pero bueno, hombre, está claro que se tiene que abrir un proceso económico, que el futuro comprador vea cómo está el club, que acepte las condiciones y que adecue su oferta al estado económico de la entidad, ¿no? O sea que nos vamos a encontrar, claro, en un año muy importante, sin descartar, yo tal y como veo la cosa, sin descartar que no pase nada en esta temporada y que le sigan dando la pata para adelante y que aquí se muevan pocas cosas. Conozco a Javi Herráez y seguro que este tramito de radio le ha interesado mucho. Hola Javi, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, me ha interesado mucho y aparte hoy he estado con Manuel Aguilar hablando en el local de Sevilla. Me ha preguntado por Mbappé y el Betis y yo he hablado, ¿sí o no? Con Ronquillo le he hablado de Sergio por Ramos. Sergio Ramos también, y por Sergio Ramos. Claro, además Sergio Ramos, un gol que marcó en Lisboa pudo mantener la historia del Real Madrid. O sea, que el gol supuso mucho. Y hablar de Sergio Ramos es hablar de muchas cosas. Y ha dicho antes Manuel una cosa que es verdad que es imprevisible. Yo creo que ni Sergio Ramos sabe lo que va a pasar o lo que va a hacer mañana. Eso es lo que le hace quizá más grande y también le ha empequeñecido cuando se marchó para mí del Real Madrid. Se equivocó ahí para mí en los tiempos, pero luego, chico, ahí sigue jugando, le ves entrenar, le ves jugar y ese hambre que tiene siempre para todo, para sevillismo puro, porque yo he hablado muchas veces con él del Sevilla cuando jugaban en el Madrid y él, pues viajábamos con ellos y lo que tiene por el Sevilla Sergio Ramos es amor. O sea, eso es lo que puedo decir porque me lo ha contado y yo lo he palpado. Esa es la realidad. Lo iremos contando en la cadena SER. Muy interesante lo que pueda suceder acerca de esa venta del Sevilla en este año 2026 y la opción de Sergio Ramos. Un abrazo grande, Chazarri. Hasta mañana. Adiós, Manolito. Adiós. Un abrazo, compañero. Hasta luego. Ahora. ¿Y en el Madrid qué? Mañana habla Xabi Alonso, ¿no? Primera del año y Mbappé, que no va a estar el domingo, evidentemente.
Sí, bueno, pues que porque jugó todo el partido en Talavera, tuviese unos molestias en la rodilla, pues es obvio que no debía de haberlo hecho. Por el récord está muy bien, y quien le dice que no juegue todo el partido pues es complicado, pero pues no debió de hacerlo. Eso es una evidencia y todos coincidimos en lo mismo. Mi Ana y un servidor, pues te contábamos el otro día que le veíamos que se estaba dosificando el entrenamiento a puerta abierta, y esa rodilla pues todavía no estaba al 100%. Bueno, pues ahora ese esguince que le va a mantener pues un par de semanas alejado del terreno de juego. Yo creo que va a viajar, vamos a ver si viaja o no a la Supercopa de España. Si no está bien, ¿para qué viajar? Esa es mi opinión, pero aquí los que mandan son los médicos Mbappé y Xabi Alonso. Mañana le preguntaremos sobre esto al técnico Tolosarra, que tiene ante sí un partido frente al Betis complicado siempre. El Betis juega muy bien al fútbol. Pellegrini sabe perfectamente lo que es el Bernabéu, aunque, bueno, yo creo que el Madrid también ha espabilado. Ya no está Brahim, bueno, sí está Brahim, pero está en la Copa África. Ya no está Endrick, que se ha ido cedido al Lyon, así con la baja de Mbappé. Creemos que jugará Gonzalo, también le preguntaremos por eso, a ver quién juega de lateral derecho. Carvajal hoy ha entrenado un ratito, estaba pues en el Estel del Real Madrid. Viajará, bueno, puede viajar a Arabia, pero no está para jugar, evidentemente, Dani Carvajal. Tiene que ir poco a poco entrando en dinámica de grupo. Y la baja de Militao es mucha baja en defensa. Veremos a Dinausen, veremos a Rüdiger, volverá a Carreras después de sanción, y yo creo que Valverde jugará en el centro del campo y Asencio de lateral diestro. Pero todo esto, que son muchas incógnitas, le preguntaremos mañana a Xabi Alonso en rueda de prensa en Valdebebas. Pues esto último que acaba de decir Javier Rez no puedo tener más razón. Muchas incógnitas, muchas más incógnitas que certezas en el arranque de 2026 para el Real Madrid. Primer partido, domingo 4:15, frente al Betis, antes de viajar a Arabia Saudí. Un abrazo, Javi. Hasta mañana. Hasta luego. Chao, chao. 12:23. Se pasan por aquí Besa y Javois. Tiempo para Besa Javois, un año más, año 2026. Aquí están tanto Manuel Javois, hola Manuel, buenas noches. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Como Ramón Besa, hola Ramón, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Ramón, ¿dónde? ¿Barcelona? Barcelona, sí. ¿Y Manuel, tú? Manuel, recién llegado a Madrid. Por favor, Madrid, que has estado, me han dicho, entre Canarias y Galicia, ¿no? Hay un He poquito la limón. estado pasando la noche vieja con mi familia, sí. Perfecto. Con familia y con buen tiempo, hasta hoy, que creo que se ponía muy malo por ahí. Sí, con la borrasca, efectivamente, que dicen que si va a nevar en la provincia de Barcelona, si va a nevar en la ciudad de Madrid. Es que parece que aparecen unos copos de nieve en las principales ciudades y nos ponemos como locos. Mira, voy a ir al grano, porque os escuché el pasado sábado un poquito balance, resumen con Yago de Vega. Temas, yo creo que totalmente diferentes a los que vamos a abordar en el día de hoy. Ramón, lo hemos comentado antes, pero quiero escuchar tu análisis de lo que está siendo una semana bastante tensa. Al menos por lo que se ve a 600 kilómetros de distancia. El otro día hablamos con Xavi Andreu, con el director de Relaciones Institucionales del Español, llamando a la calma. Hay que recordar que, aunque la inmensa mayoría de aficionados del Español, como del resto de aficionados al fútbol en España, se comportan bien, el Español en estos últimos años ha tenido algún problema, como por ejemplo en aquella liga que consiguió el Barça de Xavi Hernández con la invasión de unos, no sé si fueron 50, 60 indocumentados. Se van a colocar redes para evitar que haya problemas con Joan García. Se ha pedido que la gente vaya mucho antes. Hoy Manolo González también ha asomado un poquito ahí la patita diciendo que el Barça no puede dar lecciones de nada. Quiero escucharte a ti, me interesa mucho escucharte a ti, Ramón. Bueno, es mérito del Español en el sentido de dar contenido al Barça. Los derbis hasta ahora habían sido, si no un monólogo, sí un dominio del Barça, no solo en el campo, sino también, digamos, en la previa o en los escenarios anteriores a la contienda. Lo que ocurre ahora es que el Español está, diría, en un momento de plenitud, tanto social. Creo que los abonados llegan a ser 33.000, el récord estaba en 35.000, está en una situación económica saneada, una situación económica saneada porque el traspaso que ha habido de Mr. Cheng hacia Alan Pace ha sido muy bueno. Digamos que desde la parte del expresidente o de exdueño lo que consiguió fue sanear el club, y ahora con el nuevo dueño lo que van a intentar es dar un salto de calidad, no solo a nivel deportivo sino también económico.
Y por lo que respecta a nivel deportivo, el Español lleva 5 victorias consecutivas y por lo tanto a 2 puntos de la Champions, y se plantea poder ganar el Barça, que sería culminar ese momento cumbre. A partir de aquí, ese protagonismo que ha adquirido el Español de reto, de derbi, le ha dado al partido un voltaje que últimamente no tenía. Luego podemos entrar, si quieres, en las declaraciones que han habido, porque ahora, desde que existen las redes sociales y que existe pues la inmediatez, cada 2 minutos o hay un tuit o hay una afirmación, o hay algo que se convierten en noticia, ¿no? Que lo hemos comentado también antes. Luego que si la desmienten. Efectivamente, que si Pere Milla dice lo que dice en un ambiente jocoso, que por cierto me recuerda mucho al ambiente jocoso con el que Lamine Yamal dijo lo que dijo en la previa del Clásico, porque es más o menos un ambiente bastante parecido. Después Lamine Yamal también sube una foto. No sé si merece la pena hablar de ello. Mira, más que eso, lo de Manolo González sí que me parece más noticioso, Ramón. Bueno, digamos porque Manolo no solo es el entrenador, sino que es la persona que yo creo que en la que se identifica el españolismo hoy día. Diría que incluso es el personaje en el que confluyen los diferentes estamentos del club. Y sus declaraciones de hoy creo que tienen matices. Por una parte, respecto a que el barcelonismo no tiene por qué dar lecciones a la afición del Español, diciendo cómo se tiene que comportar, qué es lo que tiene que pasar y lo que no tiene que pasar, tiene su parte de razón, sobre todo desde el punto de vista de un perico, desde un seguidor españolista. Lo que también hay que recordar, que el Español está percibido de cierre, el campo del Español, y no es porque haya pasado el Barça, sino por otros partidos y otras situaciones, y que las 2 últimas veces que el Barça celebró el título de Liga en Cornellà al Prat, con Xavi en el 2023 y la última con Flick, no creo que la actitud barcelonista fuera provocativa, es decir, no me parece que el Barça hubiera encendido los ánimos. Por lo tanto, respetando su opinión respecto a lo que es verdad, de que el comportamiento del barcelonismo cuando Figo acudió al Camp Nou fue reprobable, y por lo tanto no tiene por qué recordar lo que tienen que hacer las otras aficiones. Por el otro parte, no me parece demasiado correcto. También es lo mismo que pienso con el comentario que ha dicho, que no le parecía bien la designación de un colegiado catalán. García Verdura, catalán, eso es. Porque creo que tiene razón, la presión que va a sufrir el árbitro será muy grande. No creo que en este nuevo capítulo del Comité Técnico de Árbitros haya sido la decisión más acertada, pero no comparto desde luego lo que ha dicho, de que si se equivoca a favor del Español se tendrá que ir de Cataluña. Entre otras cosas, porque el presidente de Cataluña en este momento, de la Generalitat, mejor dicho, es Salvador Illa, que es un perico declarado. O sea, hay cosas que están cambiando. Puedo entender que al Español se sienta menos protagonista porque mediáticamente pues el Barça tiene más socios, tiene más impacto, tiene más recorrido, y esto pueda provocar ciertos recelos o antipatías o lo que sea, o sentirse discriminado por parte del Español. Pero eso de que tenga que irse de Cataluña no me parece que sea consecuente. Me parece más bien una declaración populista y muy a favor del Español. Manuel Javois, te quiero escuchar. ¿Cómo analizas una semana que ha sido muy tensa y con estas decisiones adoptadas por el equipo perico? Manuel. Bueno, creo que es parte de la teatralidad en ocasiones que se produce en los derbis cuando hay una emocionalidad de alto voltaje, ¿no? Como en este caso. Creo que hay una sensación, pues creo que es, no sé si histórica, pero es una sensación que lleva mucho tiempo produciéndose por parte del Español, de que efectivamente el caso o la atención que se pueda producir en Cataluña hacia el Barça es infinitamente mayor, pero esto suele ocurrir cuando un club compite en competiciones más importantes o las gana, ¿no? Y luego también los medios siempre están más atentos a los clubes que tienen una mayor masa de aficionados, porque al fin y al cabo son los que más audiencia arrastran. Hay una sensación también esto sí que en los últimos tiempos observo o percibo más agresividad, percibo que ha habido incidentes, el título de Liga que se consiguió y que terminó con aficionados en el campo. En fin, hay como un voltaje emocional bastante más grande, y desde luego por parte de entrenador del Español, por parte de figuras del Barça, pues no está desde luego ayudando a temperarlo. Pero yo, como aficionado del fútbol, siempre considero esto, si no va a mayores, si las cosas no terminan con enfrentamientos fuera del estadio, etcétera, siempre considero esto parte
del gigantesco teatro que es el fútbol y parte también de la pasión y de que los partidos como estos pues al final arrastran tantos sentimientos que finalmente muchas veces estos sentimientos se descarrilan en declaraciones, en enfrentamientos, en decisiones que pueden no entenderse, pero que forman parte también del deporte, ¿no? Ahora cambio de tema, pero teníamos un intenso debate en el último larguero del año, el pasado martes, el 30 de diciembre, con la intervención del director de Relaciones Institucionales del Español, al que preguntábamos también acerca de el hecho de que se vaya a impedir que vayan aficionados del Barça, que vaya cualquier persona con distintivo blaugrana, sea con una bufanda, una camiseta, con lo que sea. Que no criminalizamos a la afición del Español, faltaría más, porque no es el primer equipo que lo hace, no es el primer estadio donde sucede eso. Pero yo me preguntaba, Ramón Manuel, ¿cuándo llegaremos al momento en España? Porque en 2026 todavía no hemos llegado, y el Español-Barça de mañana no va a ser el primer partido, ni parece que va a ser el último, donde una persona no pueda ir, por ejemplo, con su hija o con su hijo, con una camiseta del equipo rival. O sea, en algún momento, en muchas ocasiones, seguramente el fútbol sea un muestrario de lo que es la sociedad, y la sociedad todavía no está preparada para ella. Y a mí, Manuel y Ramón, me entristece bastante el hecho de que yo no pueda ir con mi hija a un estadio con una camiseta del equipo rival. Eso es una locura. No lo entiendo. Lleva una locura, o sea, no se entiende ni no lo entiendes tú, no lo entiende absolutamente nadie, que un estadio evidentemente tiene una mayoría amplísima de aficionados locales, tienen que entrar los aficionados visitantes y tienen que hacerlo además animando a los suyos con los colores de sus equipos, con las camisetas de sus equipos, con las bufandas de sus equipos, con pancartas, con lo que quieran que sea para animar a sus equipos. Me parece absurdo decirle a un niño, o ya a un adulto, pero decirle a un niño, sácatela ya que estamos acercándonos a este estadio, en este estadio no se puede entrar con una camiseta de fútbol, es un estadio de fútbol, se puede entrar con una camiseta de fútbol, con una camiseta de baloncesto y con una camiseta de marca cara y de marca barata, se puede entrar con cualquier cosa, con cualquier mensaje que no incite evidentemente al odio y que no sea delito. O sea, no sigo sin entender por qué esta prohibición sigue vigente y por qué se permite. Sí, es como que es una muestra de odio llevar una camiseta de un equipo de fútbol. Es que, no sé, y leía el otro día, Ramón, que desde el año 2009 no hay afición rival en los derbis catalanes, los derbis Español-Barça, y es una muy mala noticia. Sí. Lo que ocurre en el RCD Stadium es lo mismo que ocurre en el Camp Nou y me parece una anomalía que hay que corregir. Una cosa es prevenir y otra cosa es prohibir, y me parece totalmente fuera de lugar, más si recordamos lo que ocurre en otros derbis. Creo que no ocurre en Sevilla con el Betis Sevilla, no creo que ocurra con el Athletic Real Sociedad en el derbi vasco. En el que menos. Ese es un ejemplo, el derbi vasco es un ejemplo. Bueno, y la afición que ya fue señalada y culpabilizada por todo lo que causó, que fue la afición inglesa. Recordemos que en la mayoría de partidos de la Premier, el equipo contrario está reforzado por su propia afición, a la que dedican los goles, a los que dedican la victoria en su caso. 4.000, 5.000 aficionados desplazados a cualquier estadio con su equipo, no solo en la Premier, sino en otras competiciones menores. Es cierto que en el caso del Barça español en su momento hubo un momento cumbre de tensión, que fue cuando existían los Bojos y las Brigadas, cuyo enfrentamiento fuera del estadio acabó en su momento con la muerte de un seguidor del Español, llamado Frédéric Rouquier, pero de aquel tiempo hasta ahora yo pensaba que habíamos madurado, evolucionado y que esto era mucho más fácil de regular. No lo sé, porque a veces los esfuerzos de los clubs y de la administración no se centran en buscar medidas o buscar soluciones a situaciones tan que desnaturalizan el juego y que hacen que una cosa sea la rivalidad y otra cosa es la enemistad. Seguramente también es una cuestión de educación. Y en este momento creo que el mundo del deporte y también el del fútbol hemos confundido lo que es el entretenimiento. Por una parte estamos a favor de la industria del entretenimiento y eso debería ser argumento suficiente como para dar cobijo a cualquier aficionado del equipo contrario, el entretener y pasarlo bien. Y otro es la excitación, la enemistad, el hecho de conquistar, términos que se parecen más a bélicos que no a lo que es de disfrutar del juego. Es que cuando decías lo de la Premier, creo que somos una liga un poco hostil en general para la afición visitante, porque cuando tú decías lo de que los equipos visitantes en la Premier se sienten arropados, es porque no solo son, me da a mí la impresión, más en número y más en tanto por ciento, sino que se suelen colocar en el fondo de una de las dos porterías, es decir, en uno de los dos fondos. Aquí,
que por ejemplo mañana no va a haber afición visitante, pero habitualmente la hay, y además creo que la gran mayoría de clubes, excepto 3 o 4, sí que tienen un acuerdo de entradas más baratas para afición visitante, que está genial, pero ¿dónde se suele colocar a la afición visitante en todos los estadios de Primera División? ¿Dónde? En el peor sitio. En el peor sitio. Sí, Entonces sí, somos una liga hostil para la afición visitante. Si repasas la Champions, ocurre lo contrario precisamente, ¿no? Que todos los clubes están obligados a 5%. a un 5%. Entonces yo recuerdo los partidos contra el PSG, contra el Eintracht de Frankfurt, contra el Olympiacos, en que algunos en Montjuic, en que la presencia de la afición visitante se ha dejado notar más incluso que la propia. Por lo tanto, no entiendo por qué si en la Champions hay una medida, en algunas ligas existen otras medidas, aquí ¿por qué no se llega a un acuerdo de educar a la gente, de penalizar a los que transgredan la normativa y de premiar a los que tengan el coraje, que tengan la determinación y el sentido de pertenencia a un equipo, desplazándose, haciéndole, estando a su lado en los partidos precisamente más complicados como puede ser un derbi? Y en este primer Sanedrín quería traer otro tema, que es un tema yo creo que un poco tabú en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol. No sé si escuchasteis el otro día a Iñaki Williams, al futbolista del Athletic Club de Bilbao, hablar claramente de que es una mierda el ir a Arabia Saudí, y además, en su caso particular, recordemos que el Athletic junto al Madrid, al Atlético de Madrid y al Fútbol Club Barcelona van a disputar de nuevo la Supercopa de España. Digo de nuevo en Arabia Saudí. De nuevo va a ser en Arabia Saudí, como viene sucediendo ya desde hace ya unos cuantos años, y nos contó el otro día Antón Miana que ese acuerdo hasta 2029 parece que se va a prorrogar en los próximos días, en las próximas semanas. Ha sido padre Iñaki Williams. Manuel, estamos acostumbrados en el mundo del deporte a que es cierto que por lo general el futbolista cobra mucho. Eso entraría dentro de un debate que yo creo que ahora no vamos a entrar, acerca de si cobra demasiado. Bueno, es la ley de la oferta y la demanda. Pero en España se ha avanzado mucho en lo que se refiere a los permisos de maternidad y de paternidad. Desde ayer, o sea, desde este año 2026 creo que se ha ampliado a 17 semanas, las 6 primeras de ellas obligatorias, y en cambio, Manuel, no estamos nada acostumbrados a que los futbolistas se cojan días. En todo caso, uno suelto, uno para un partido en concreto, pero ya no te digo ni las 6 semanas obligatorias, es como que viven en una especie como de limbo legal. ¿Cómo va a faltar un profesional a su trabajo? Pues mira, yo cuando fui padre estuve 16 semanas fuera. Pero como que con el futbolista eso no pasa. Entonces te quiero escuchar al hilo un poquito de lo que decía Iñaki Williams, que me imagino que como el resto de futbolistas que han sido padres, pues igual se pierde algún entrenamiento, algún partido concreto, pero después va a volver con su club. Te quiero escuchar. Yo creo que es una profesión, me gustaría hacer un poco de abogado del diablo, no sé muy bien de qué diablo. Es una profesión extraordinaria que como tú mismo has dicho, bueno, hay un limbo legal, lo que hay es un limbo moral incluso en algunos aspectos, porque por ejemplo, si una gran figura del fútbol falta su trabajo, es decir, no juega determinados partidos, no hablamos del parto, no hablamos de esos momentos, en ese caso yo soy bastante taxativo, pero si hablamos de ese permiso de paternidad, estamos hablando de, por ejemplo, si Iñaki Williams se pierde 2 partidos de fútbol y el Athletic de Bilbao palma, finalmente son puntos relevantes para el término de la temporada y no se entró en Europa por esos puntos, no se ganó o se quedó eliminado en la competición por esa derrota, es decir, lo que hagas, los días que has faltado pueden tener consecuencias en el futuro. Si tú y yo faltamos el trabajo en nuestro permiso de paternidad, nuestras empresas van a seguir marchando igual de bien o igual de mal. No sé cómo están marchando las empresas periodísticas, pero por ejemplo, Manuel, te interrumpo un momentito. Por cierto, consecuencias, Álvaro. No. Ya lo sé, pero yo he tenido compañeros y muy buenos periodistas que se han cogido la baja y lo hemos notado aquí los que no hemos podido contar con ellos. Sí. Que pasa en todos los trabajos, pero que en el fútbol es como que, como está a la vista de todos, ¿cómo se va a perder 1, 2, 3 semanas? Que por cierto, lo de las 17 semanas es desde el pasado mes de julio, ¿eh? Perdona que te he interrumpido, Manuel. Sí, nada, no, venía un poco a decir eso. Yo entiendo la posición extraordinaria que tienen los futbolistas. Entiendo además el desequilibrio que suele haber, insisto, no quiero decir que ocurre totalmente en las parejas de las estrellas de fútbol, es decir, que como que no hay
carga laboral pareja. No sé si me estoy explicando bien. Es decir, hay una multitud de viajes. Es decir, realmente es gente que deja de criar a sus hijos, porque si hablamos de un futbolista profesional, y a eso me refiero con la carga laboral, no está hablando de horas ni está hablando de trabajo, porque realmente cualquier otro trabajo es más pesado o más laborioso que el de futbolista que tiene que entrenar. Pero sí me refiero a los viajes, me refiero a estar fuera de casa, me refiero a estar constantemente en un avión y durmiendo en hoteles y parándose en cualquier parte de España o de Europa si el equipo está fuera. Eso ya provoca un desequilibrio y un desnivel bastante grande a la hora de tener un papel relevante dentro de la crianza de un hijo, ¿no? Ramón. Bueno, en el fútbol pasan cosas hasta que dejan de pasar, ¿no? Empecemos por la ley Bosman, que fue lo que parecía inamovible y un sinsentido que un jugador extranjero que se moviera por Europa fuera considerado no comunitario y luego pasara a ser comunitario. Con eso quiero decir de que no sé hasta qué punto esto se puede, si va a haber algún día alguna denuncia o va a haber algún día algún pleito o algún contencioso para que esto se aclare. Lo que es verdad es que hasta ahora las cosas van pasando y no pasa nada, para seguir con lo que decía antes. ¿A qué me refiero? Me acuerdo precisamente cuando Dembélé fue padre, cuando era todavía jugador del Barça, que se le demandó públicamente cómo había jugado cuando el día anterior había sido precisamente padre, si no sentía que esto había faltado pues no solo a su pareja, sino había ido contra la ordenanza laboral y lo que había supuesto. Y él se mostró totalmente extrañado, dijo que lo normal era que él jugara fútbol. Me acuerdo de eso porque nadie tiró del hilo de una reflexión como la de Dembélé, que era totalmente extraño, no entendía a qué venían las preguntas y que estamos en el mismo punto. No he oído ni por parte de la Liga, ni sobre todo por parte de la AFE, que sí, por ejemplo, tuvo algo que decir cuando el partido famoso de Miami no se jugó, el famoso Villarreal-Barça, que se adulteraba la competición y no sé qué historia. Es decir, a veces se adultera la competición y otras veces no se adultera la competición, depende de qué. Y en casos como estos, yo sí que creo que tanto a nivel de AFE como a nivel de Liga, como a nivel de los clubes, evidentemente a partir de la Liga, se debería consensuar una praxis que fuera para todo el mundo, que no tuviera equívocos, ¿no? O que en cualquier caso, si se respeta la libertad individual de cada futbolista que pueda hacer lo que le venga en gana, pues que se la respete, pero que se sepa. Ahora esto queda mucho a iniciativa de un futbolista y mucho me temo que si un futbolista dice que no va a jugar durante 6 semanas o 14 o las que le toquen porque ha sido padre, pues una parte de la afición le reprocharía que deje a su equipo tirado, al revés, ¿no? Quiero decir de que la libertad individual y las formas de ser de cada futbolista pesan mucho en función de su categoría y de su forma de ser en un contexto en el que todo es está muy difuminado y nadie sabe a quién le van a pedir responsabilidades por si deja de hacer una cosa u otra. En fin, es un debate complicado, pero que al hilo de lo que decía el otro día Iñaki Williams, que por cierto ha sido padre, pues quería hablarlo con vosotros, porque me parece también muy interesante de cara a los siguientes del larguero. Pero como en tantas otras cosas, y a pesar de que el fútbol es algo muy, 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 muy particular, da la sensación de que la sociedad va a un ritmo y el fútbol va a otro. La industria, al menos, va a otro ritmo. Pues nada, chicos, que tengáis una buena entrada de año. Espero que hayáis tenido también una feliz Nochevieja, unas felices fiestas. Y nada, que esto ya no para, que 2026, el año del Mundial, en fin, como siempre aquí vamos a ir a galope y todos los viernes os escucharemos aquí en El Larguero con Yago de Vega. Un abrazo grande. Gracias, Ramón. Gracias, Manuel. Un abrazo a vosotros. Gracias a vosotros. Que vaya bien. Buenas noches. Segunda división, Eibar 2, Mirandés 1. Para mañana tenemos estos partidos: a las 2, Cultural y Deportiva Leonesa, Real Sociedad B; a las 4:15, Castellón Huesca y Almería Granada; a las 6:30, Valladolid Racing; y a las 9, Córdoba Burgos. Nos quedamos en Santander porque hoy el Stuttgart ha pagado la cláusula de rescisión de un futbolista del Racing. Se llama Jeremy, es muy joven, ecuatoriano, y ha pagado nada más y nada menos que 7 millones de euros. Cuéntanos, Óscar García Mayo, Santander, hola. ¿Qué tal? Muy buenas. El Racing pierde a la gran sensación de la segunda división. Jeremy Arévalo se va al Stuttgart, han pagado los 7 millones de euros de su cláusula de rescisión y es una baja sensible porque había marcado 8 goles en tan solo 8 titularidades. Así habla José Alberto tras su salida. Desde el club poco podemos hacer cuando te pagan una cláusula de rescisión de un jugador. Creo que eso habla bien del trabajo que todo el mundo ha hecho en este caso en cuanto a
a la gestión del jugador, en cuanto a la prorrogación de la renovación de su contrato en el pasado verano, el trabajo que hemos hecho con él durante todo este tiempo, que mi relación con él ha sido casi padre-hijo. Para mí es un orgullo el salto que ha pegado a nivel deportivo y el salto que ha pegado también a nivel económico. Entonces, bueno, pues desearle lo mejor. Esta es su casa, lo sabe, puede volver cuando quiera, tiene las puertas abiertas y ahora pues lo seguiremos, esperamos que le vaya muy bien. El Racing sigue teniendo munición, tiene a Arana y a Villalibre, que es el máximo goleador de la categoría, pero busca aún un delantero para suplir a Jeremy y también con urgencia un portero, porque Plamen Andreev va a irse al Lech Poznan después de que el Feyenoord rompa su cesión. De hecho, mañana tampoco está Ezquieta, el portero titular, por lesión, y el que jugará en Pucela será Laro, el portero del filial. Gracias, Óscar. Noticia importante en Santander y un síntoma. ¿Cuántos equipos de Primera División pueden ahora mismo pagar a tocateja una cláusula de rescisión de 7 millones de euros por un futbolista que además está en la segunda categoría de otro país? Pensadlo bien. 1:10, mira, uno de esos países sin ninguna duda es Inglaterra, donde corren las libras que vamos, que no hay ningún problema. Pablo Montaño, Inglaterra, hola. Muy buenas noches, Álvaro. Feliz año. Feliz año. Sin duda alguna, Inglaterra es el país que yo creo que puede permitirse pagar todas y cada una de las cláusulas que quiera. Lo que sea necesario. Desde luego no tienen problema de dinero en Inglaterra. Dos noticias. La primera, ¿por qué han despedido o por qué ha dejado de ser técnico del Chelsea Enzo Maresca? A ver, que no lo entiendo. Pues en el comunicado dice que es de mutuo acuerdo, que la marcha de Enzo Maresca el 1 de enero, convirtiéndose en el primer entrenador en la historia de la Premier que se va el día de Año Nuevo de su club. Decía el club que era de mutuo acuerdo, pero a través de la prensa británica se desliza que la decisión por parte de la Junta Directiva del Chelsea era unánime y que el banquillo necesitaba un cambio. Los motivos, por resumirlo un poquito, serían varios. Y esto, como te comento, Álvaro, es a través de la prensa británica que lo ha ido informando en las últimas horas después de conocerse la marcha de Enzo Maresca 18 meses después de llegar al cargo. Primero van los resultados deportivos y es que últimamente no le estaba yendo muy bien al Chelsea. 2 victorias en los últimos 8 partidos y sobre todo que el equipo había dejado de ganar 20 puntos cuando iba por delante en el marcador. Estaba sufriendo el Chelsea para mantener los resultados. Después, y te diría que es el motivo más importante, son las desavenencias que hay con el departamento médico, entre el cuerpo médico, en este caso independiente de lo que es el cuerpo técnico, de los encargados de lo que ocurre sobre el terreno de juego, y es que hay unos protocolos con los jugadores del Chelsea lesionados a la hora de reincorporarse, de su carga de minutos y carga de trabajo, y ahí se indica, o por lo menos cuenta la prensa británica, que había tensión y que había decisiones que Maresca pues no compartía, el hecho de aguantar a algunos jugadores más tiempo de los que él necesitaba, e incluso comentaban los compañeros del Telegraph y el Guardian que había llegado Maresca a no seguir los consejos médicos a la hora de utilizar a un jugador. Es decir, a Palmer había que aguantarlo una semana más o que fuera titular 90 minutos y ahí Maresca pues podía incumplirlo y eso internamente pues no gustaba. Y además de todo esto que te cuento está también el tema de su futuro. Y es que hace no mucho The Athletic informaba que Enzo Maresca era uno de los principales candidatos a ocupar el banquillo del Manchester City en caso de que Pep Guardiola abandonase el conjunto mancuniano el próximo verano. Maresca lo negó. Es más, hace menos de 2 semanas afirmó que estaba absolutamente feliz y comprometido con el Chelsea, que tenía contrato hasta 2029 y finalmente se ha ido pues 2 semanas después de esas declaraciones. Y lo que comenta también informa la prensa británica es que había conversaciones entre los agentes o la agencia que lleva a Enzo Maresca con el City y con la Juventus. Conversaciones llevadas un poquito para intentar forzar una no ampliación, pero sí una mejora de contrato al técnico italiano, cosa que el Chelsea no iba a acceder. Y todo eso junto pues nos lleva a que acabe saliendo del club también Maresca un poco quemado de toda esta situación. Desde aquí un poquito sorprendente. Y rápidamente, cuéntanos, Guardiola, acerca de Rodri. Me ha gustado mucho lo que ha dicho acerca del mediocentro español. Eso es, ha hablado después de que haya vuelto y las declaraciones de Guardiola son pues deshaciéndose en elogios hacia el Balón de Oro español. Dice de Guardiola que ha demostrado en 45 minutos que es el mejor en su posición. El fútbol es de los jugadores y durante la primera parte sin Rodri les costó más
y con Rodri sufrieron menos. Rompieron línea, fueron más fluidos, llegamos más y se movieron mejor. Dice que durante 1 año y medio lo han echado mucho de menos y que ojalá pueda quedarse en el equipo porque los hace mejores a este Manchester City. Recordamos que con Rodri ha jugado 3 partidos en los últimos 3 meses, se lesionó en octubre, reapareció el 2 de noviembre contra el Bournemouth, contra el Forest hace unos días volvió a la convocatoria y contra el Sunderland el 1 de enero jugó sus primeros minutos tras 10 partidos sin ni siquiera enfundarse la elástica del conjunto mancuniano. Recordemos que se lesionó de gravedad hace 1 año y medio aproximadamente, fue en septiembre de 2024 y le necesita el City y le necesitamos en la selección española. A pesar de que Zubimendi está jugando muy bien, pero si Rodri está mínimamente bien, va a ir al Mundial. Un abrazo, Montaño, hasta mañana. Abrazo grande, feliz año a todos. Polideportivo. Enseguida vamos a estar sede del Consejo Superior de Deportes con el que sigue siendo director de la residencia Joaquín Blume. Se va a retirar ahora dentro de unas semanas después de estar en el cargo desde hace 38 años, desde el año 1988. Imagínate pasar por la residencia del Centro de Alto Rendimiento, por la residencia Joaquín Blume, a los principales deportistas de nuestro país, a Saúl Cravioto, a Carolina Marín, a Sandra Sánchez, a Damián Quintero. Así que enseguida estamos con José Ramón López Díaz Flor. Antes, un par de conexiones, como digo, con el Dakar, porque empieza en el día de mañana. Fernando Alves, hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Álvaro. Desde mañana y al 17 de enero y con opciones reales, muy reales, de los pilotos españoles. Pues sí, sin duda, tanto en coches como en motos tenemos varios representantes, concretamente en coches tenemos 3 pilotos oficiales en los poderosos equipos Ford. Está Carlos Sainz y Nani Roma y Dacia, que tiene a Cristina Gutiérrez. Los 3 tienen opciones, obviamente los 2 primeros más todavía, pero bueno, habrá que ver hasta dónde llega Cristina. Y en motos, pues tenemos a Tosa Sareina, que ya el año pasado hizo un carrerón con su Honda y este año pues aspira a ser uno de los principales rivales del todopoderoso Daniel Sanders de KTM. Y también pues ahí en KTM está Edgar Canet, que tiene 20 años pero que tiene mucho desparpajo. El año pasado hizo un gran Dakar, le falta madurez, pero bueno, puede hacer grandes cosas. Por cierto, el Dakar, que sigue siendo la capital de Senegal, pero que, al contrario de lo que era en su momento o cuando pasó por América, pues se sigue celebrando en Arabia Saudí. ¿Cuántos años llevamos ya en Arabia Saudí con el Dakar? Bueno, pues este es el 5º año. Al final, Álvaro, es una cuestión de dinero, como todo el mundo se imagina. La marca Dakar es una marca poderosísima, pero bueno, solo conserva el nombre de sus orígenes africanos. Ahora está muy asentada en Arabia Saudí. Es un país que se quiere abrir al mundo, que quiere aparentar por lo menos que se quiere poner en línea con el resto de países, digamos, más civilizados, y lo hace a través de grandes inversiones en el deporte. Y bueno, pues el Dakar no escapa a ello, ¿no? Entonces, al final, pues los organizadores pueden montar una carrera prácticamente a su antojo. El sitio es increíble, hay de todo tipo de recorridos, piedras, pistas, arena inmensa. Así que, como dinero no falta, pues es el paraíso para ellos. Desde mañana y hasta el 17 de enero nos va a ir contando los diferentes programas de la cadena SER. Aquí Fernando Alves, lo más destacado del Rally Dakar, con opciones muy fuertes de los pilotos españoles. Un abrazo, Alves, hasta mañana. Otro, amigos, un abrazo. Saltamos del Dakar al baloncesto y a la Liga ACB, porque está siendo una gozada, porque estamos teniendo NBA, Euroliga, ACB, pero no está siendo muy fácil de seguir. Xavi Saiso, maestro, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya hemos escuchado antes a Kevin Fernández, ha palmado el Baskonia en Euroliga, ha ganado el Real Madrid, hemos escuchado a Marta Casas, pero es que hoy además ha habido partidos ACB. Sí, esto es un sinsentido, yo creo, ¿eh? O sea, es verdad que el aficionado del baloncesto pues ya no sabe si juega en Euroliga, Eurocup, Champions, Recopa o yo qué sé, ¿no? Mira, ha habido ACB 4 partidos porque ha acabado la 13ª jornada, por tanto 4 para el corte de la Copa. El Valencia ha ganado en Bilbao 72-116, ha metido 79 puntos en la segunda parte, que es una auténtica barbaridad. El Lleida ha ganado en Andorra 7-9-8-7. El Barça no ha tenido problemas para superar al Casa de Monzaragoza 180.
y finalmente en un partidazo el Baxi Manresa ha perdido en casa con el Girona 95-97. Por tanto, bueno, pues hay que decir que ha sido una jornada pues realmente espectacular la que hemos vivido, en la que, bueno, pues ahora el Real Madrid sigue de líder, el Valencia está a 2 victorias pero con un partido menos, el Barça ya es cabeza de serie con cuarta posición, 9 victorias, pero insisto, yo creo que la noticia de Álvaro es que la gente se pierde entre Euroliga, una cosa y otra, ya no sabe a lo que tiene que ver, vamos. Porque hoy, por ejemplo, hemos llegado en la Euroliga al Ecuador, jornada 19. Claro, es que se juegan 2 ligas a la vez. En fútbol hay muchos partidos, pero en Primera División hay 38 jornadas. En Champions no llegan a tantas, creo que son 17 o 18 en el caso del equipo que gane, o 19, en fin, ahora con la ampliación a 16avos. Pero es que en baloncesto es una locura. Son 2 ligas, una de 34 jornadas, ¿no? Otra de 38, sí. Y hasta los playoffs, y la Final Four, y la serie de cuartos de final que sigue siendo a 5 partidos. Es una locura, Xavi, de verdad, es una locura. Sí, o sea, sí, porque además, Álvaro, pasa lo siguiente. Resulta que esta liga, la ACB, es la liga más competitiva de Europa. Entonces, claro, si tú quieres ser competitivo en la Euroliga y en la ACB, pues tienes un problema si no tienes una plantilla muy larga, ¿no? Entonces las lesiones y todo lo que va pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora viene otro mes de enero que va a ser terrible para los equipos que están en la Euroliga porque juegan cada 2-3 días y claro, pues se van lesionando jugadores, que es un pez que se muerde la cola, no hay más. Domingo 12:30 tenemos derbi sí. derbi, tenemos clásico entre el Real Madrid y el Barcelona en el Palacio de los Deportes. Este es de Liga, hay que certificar, este es de Liga porque además hay en Euroliga, evidentemente. Un abrazo, Sabio Saisó, feliz año. Igualmente, hasta luego, Álvaro. Pausa y, como digo, charla con el que ha sido director, y lo va a seguir siendo hasta dentro de unas semanas que se jubila, director de la residencia Joaquín Blume, donde han pasado los mejores deportistas de nuestro país. No te lo pierdas. Imagínate llevar 40 años haciendo lo mismo. Igual a algunos de nuestros oyentes pues le sucede con sus trabajos el hecho de que, bueno, pues lleven un trabajo en el que sigan haciendo lo mismo durante las últimas 4 décadas. Puede ser más habitual, menos habitual, y en el mundo del deporte pues es bastante complicado encontrarlo. Bueno, que uno se dedique a lo mismo durante 40 años probablemente solo suceda con el golf, no sucede con el fútbol, con el baloncesto, con el piragüismo, con el rugby, no suele suceder. Y en los cargos pues tampoco es muy habitual. Os voy a presentar a una persona que lleva aquí, donde estamos ahora mismo, en la residencia Joaquín Blume, desde el año 1988. Ha sido el director de la residencia y lo va a ser hasta dentro de apenas unas semanas cuando se va a jubilar. Es decir, lleva aquí y ha visto pasar a todos los deportistas desde el año 1988. José Ramón López Díaz Flor. José Ramón, ¿cómo estás? Fenomenal, bien. ¿Contento, feliz? Yo me cuesta el trabajo todo este tipo de cosas, pero bueno, no tengo más remedio. ¿Qué te cuesta? Me cuesta que estemos todos los días. De entrada, llevo una cantidad de días, en este caso casi un mes y pico, con todo tipo de entrevistas. Y entrevistas y manifestaciones hacia mi persona, que todo eso me incomoda, pero me incomoda y después lo agradezco, porque una vez que sucede y ha pasado, pues al final entiendes que, bueno, que por algún motivo será. ¿Pero te incomoda por modestia o por qué? Me incomoda porque no me gusta y no estoy acostumbrado, además. Que el foco esté sobre ti, básicamente. Claro. Para mí es complicado, pero es que me ha pasado en la etapa mía profesional y en la etapa de deportista lo mismo. Era difícil que hablara con los medios o ir a alguna manifestación en la cual no hicieran algún reconocimiento. La residencia Joaquín Blume del Centro de Alto Rendimiento, dependiente del Consejo Superior de Deportes. Digo la verdad, yo a ti no te conocía. Luego aquí hablando contigo antes, pues me he dado cuenta de que tenemos conocidos en común de Ceuta, porque tú eres de Ceuta y yo tengo algún amigo de Ceuta. Pero hace unas cuantas semanas, a través de Lucía Santiago y a través de Miguel Rodríguez, nuestros compañeros de la cadena SER, que ahora está aquí colaborando en el Consejo Superior de Deportes, me habló de ti y me dijo, es una entrevista perfecta para tus largueros navideños, porque es una persona que tiene anécdotas todas las posibles y ha visto pasar todo el deporte español, no solo desde el año 88, sino antes, porque tú fuiste deportista olímpico. Sí. Y además lo hiciste bien en Montreal, por lo que sea. Bueno, y antes también. Sí. Eso es. ¿Conseguiste la medalla de...? En Montreal la medalla de plata, pero para mí Montreal fue más que un éxito, un fracaso, ¿eh? ¿Por qué? Pues nosotros veníamos de ser campeones del mundo en los años anteriores y nos ganó un rival que hoy no sé si le hubieran considerado
ganadores olímpicos, porque eran los soviéticos, y ya estaban metidos en el mundo ese extraño que no quiero ni mencionar, ¿no? Sí, porque todos sabemos a qué te refieres. Sí. Eso es. Y me imagino que cualquiera que esté ligado al deporte sabe a lo que me refiero. Efectivamente. Pero ¿cómo puede ser un fracaso tener una medalla de plata? Porque nosotros, 20 días antes, que habían sido los preolímpicos, ellos no habían entrado en la final. Nuestros rivales eran los alemanes democráticos y los suecos. Y ellos no eran para nada rivales, porque como te digo, unos 15, 20 días antes de los Juegos fue el preolímpico y ellos no habían entrado en la final en Nottingham del preolímpico. Tienes tu parte de deportista y después, sobre todo la parte por la que estamos aquí, en el Consejo Superior de Deportes, en la residencia Joaquín Blume, es porque te vas a despedir dentro de unas cuantas semanas, después de casi 40 años. ¿Cómo ha evolucionado el deporte español? ¿Cómo ha evolucionado el CAR? ¿Cómo ha evolucionado esta residencia en los últimos 40 años? Mire, la evolución del deporte en España ha sido abismal. El gran salto en la calidad deportiva en España empieza con los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Claro, ¿tú llegaste antes o después de Seúl 88? Justo después de Seúl 88. Que fueron 4 medallas. Claro. Y pasamos a 22. ¿En Barcelona? En Barcelona. Eso es. Y entonces, ese fue el gran salto del deporte español, que la gran revolución en el deporte vino de manos de Gómez Navarro. Gómez Navarro era un gestor excepcional y un hombre amante del deporte, ¿no? Aunque su aspecto no era el de ningún deportista, ¿no? Pero Gómez Navarro fue el idealista de la evolución del deporte en España antes de los Juegos Olímpicos, porque yo vine en el 88, pero él se incorporó como secretario de Estado ya en esta casa en el 86, o sea, no, en el 85, o sea que tuvo... Unos años antes de que llegaras tú. 3 años antes. ¿Cómo por aquí ha pasado Carolina Marín, Damián Quintero, Sandra Sánchez? Ahora mismo, ¿cuántos deportistas hay aquí en esta residencia? Aquí 225 internos. Internos. Internos y 150 externos, que hacen todos los servicios, pero no duermen en la residencia. ¿Cómo era esta residencia en el año 88? En el año 88 no existía esta residencia. Era una residencia que se demolió, ¿no?, en su día, hace 4 años, no 5 años. Si es de esta es como si fuera un hotel, lógicamente, con todos los medios necesarios para atender como se merecen los deportistas españoles, ¿vale? Pero la anterior residencia era una residencia que para nosotros fue una divinidad, lógicamente, y nos vino de maravilla porque vivíamos de hoteles o en la antigua residencia General Moscardó, que está en la avenida, al lado de la avenida, o sea, en la avenida América. Y aquello era... ¿Cómo era eso? Eso era tercermundista. Fíjate tú, si era tercermundista, que la piscina estaba en la 3ª planta. ¿Piscina en la 3ª planta? Piscina en la 3ª planta. De ahí para abajo había gimnasio, el gimnasio era de solo y exclusivamente de los deportistas que había becado en ese momento, que era de gimnasia deportiva, que había 7 deportistas, unos 10, 12 atletas, y nosotros que íbamos esporádicamente, porque nosotros nuestra situación, la idónea es estar cerca de un río, lógicamente, por nuestro deporte. Piragüistas. Sí. Y entonces, pues... estábamos casi siempre en Sevilla, pero al principio, la pretemporada, veníamos a Madrid. Lo comentabas antes de empezar la entrevista, ¿cómo eran las habitaciones antes? La de General Moscardó, la de 6 metros cuadrados. Ni te lo cuento porque me da esta vergüenza, pero la nueva residencia que entramos en el año 75, que fue la primera residencia Blume, las habitaciones la había de 6 metros cuadrados y de 9 metros cuadrados, no había más. Pero es que las de 9 metros cuadrados eran dobles. O sea, entraban 2 personas en una habitación de 9 metros cuadrados. Sí. ¿Y con baño o sin baño? Los baños eran comunes y estaban al principio de las cabeceras de los pasillos. Que era un poco contradictorio, ¿no? Porque lo que pasa es que en esa época tampoco había mujeres en la residencia. La primera mujer que entró en la residencia fue Sagrario Aguada y Asunción Sinova. ¿Año? 75 finales. ¿Y cómo llegó la oportunidad de dirigir la residencia y de llevar aquí casi 40 años? Yo era empleado de esta casa ya desde el año 77, y cuando me fui a incorporarme, una vez que terminó mi carrera deportiva, que fue después de los Juegos Olímpicos de Moscú, me incorporé a mi trabajo y yo dependía
del Consejo Superior de Deporte, porque era secretario de la Delegación Provincial de Deporte en Ceuta. Y entonces uno de mis compañeros, Herminio, era el asesor deportivo de Gómez Navarro, y había conflictos en la residencia. Había problemas, sobre todo problemas de relaciones deportista-dirección y todo eso. Yo lo había vivido ya porque yo fui presidente de la comisión de deportistas en mi época. ¿Y cómo se soluciona eso? ¿Llegaste tú y cómo se soluciona eso? Para que el ambiente sea mejor. Mano izquierda. Yo soy muy habilidoso, soy muy duro en mi comportamiento en cuanto a la disciplina, durísimo, pero después sé, como una yegua salvaje, soltar y recoger, soltar y recoger. Y entonces, bueno, en el argot diríais que mano izquierda. Yo creo que no tengo mucha mano izquierda. Lo que sí soy muy claro y lo que siempre he pretendido, primero, no engañar y saber con quién se juegan los dineros los deportistas. Y saben que es mejor tenerme de amigo que de enemigo. Pero en la actualidad lo mismo, ¿eh? De hecho, yo muchas veces pienso que lo que estoy es actuando siempre, porque yo no soy así. Pero cuando estoy ante cualquier situación de conflicto disciplinaria, sale ese artista que es capaz de... ¿Has tenido que lidiar con situaciones realmente incómodas en estos 40 años de indisciplina aquí de deportistas? No son contables, no se pueden contar. No, por supuesto, y no quiero que me des nombres, pero que has tenido que lidiar... Lidiar con situaciones duras. Situaciones duras. Date cuenta que ahora mismo... O sea, pero de no ir a entrenamientos, bueno, eso no, o sea, eso no. O de no aparecer por aquí, o de no ser... O sea, venir tarde, venir en malas condiciones y después tener comportamientos inadecuados dentro de la residencia, ¿vale? Y claro que sí, se vive cada diario. Y después te enfrentas a los papás de los menores que son peores que los niños. Sí, es así. ¿Y cómo ha evolucionado el comportamiento de los deportistas? Mira, ¿Cómo eran antes? ¿Cómo eran en los 90 y cómo son ahora? En los 90 éramos mucho más unidos por un motivo. Yo le he hecho todas las culpas a las nuevas tecnologías, que posiblemente esté equivocado, no lo sé. Pero a mí me cuesta trabajo. Y esto, el teléfono, lo ha perdido. Está enseñando el teléfono. Sí, lo ha perdido. Entonces, para nosotros el WhatsApp era la cafetería de la residencia. Y la cafetería era a partir de las 3 de la tarde hasta las 4, pues partidas de todo tipo de juegos de cartas, y era el WhatsApp. Ahí nos reuníamos siempre. Y por las noches, a partir de la cena, que sería finalizar la cena a 9:30, pues hasta las 10:30 o las 11, lo mismo. Y ahí teníamos... Hablar, y era una relación personal. Yo quito los teléfonos en el comedor, porque están uno frente a otro y están hablándose a través del WhatsApp. Es incomprensible, ¿no? Te digo, se lo quito. Y a muchos todavía tengo algún teléfono por ahí. Guardado, ¿no? Y se han ido... Requisado. Y se han ido de vacaciones sin el teléfono. ¿Por qué no? Porque no me parece lógico. Y sobre todo... ¿Nos hemos vuelto una sociedad, o también los deportistas, más individualistas? También a raíz, no sé si de la pandemia, de las redes sociales. Sí. Más egoístas. Absolutamente. Más egoístas, por lo menos. Pues seguro. Pero además, date cuenta que yo tengo una percepción también de este tipo de cosas que me estás preguntando, es que a la llegada del dinero al deporte, y cuando te digo eso, hablo de sponsorizaciones y de... También ha perjudicado el deporte, la filosofía deportiva. ¿Por qué? Porque al final tú luchas por hacer de alguna manera algunos tiempos concretos, alcanzar un objetivo en tu deporte, pero hay momentos que se convierten en enemigos deportivos, lógicamente, aquí dentro. Y en esa época que se están jugando las becas, que los sponsors se fijen más en ello, la participación en cualquier de los grandes eventos, llámese europeos, Juegos del Mediterráneo, Olimpiadas o Mundiales, el enemigo lo tiene al lado. Entonces, yo cuando empiezan a ver esos tipos de controles para sacar al final quién van ahí, ya estoy vigilante. Ojo visor. Sí. O sea, igual el momento de más relax, entre comillas, porque al fin y al cabo... pues Este momento es del de más relax en el año. Claro, porque estamos
Sí, claro, estamos 25-26, pero ahora ya dentro de poco empieza también el ciclo olímpico. Claro, el ciclo olímpico empezó el año pasado. ¿Vale? Una vez que termina los Juegos Olímpicos empieza el ciclo. Ya, pero que la gran mayoría de clasificados sí, no, para los Juegos van a ser ahora en el 26 y el 27. Ya hay algunos clasificados, clasificados. Pero todas esas situaciones complican la convivencia. Las relaciones dentro de la red. O sea, por el hecho de que, por ejemplo, aquí haya 3 deportistas de un deporte en concreto, que solo uno vaya a los Juegos. Lo malo que no hay 3. Ya. Hay 14. Sí. Y entonces de los 14, 4 son los que lideran esa, digamos, disciplina deportiva o distancia atlética, ¿no? Y hay más de 3 o más de 4. Me han dicho que eres como un padre para Carolina Marín. Yo te remitiré a Carolina Marín, que es la que lo dice. Yo no lo digo. Carolina es una chica... Entró con 14 años aquí, ¿no? Entró con 14 años. ¿Y cómo era Carolina con 14 años en un deporte que ella Carolina ha ayudado a visibilizar en España de una manera increíble? Pues mira, Carolina, nada más que yo tengo esa sensibilidad que con todos los deportistas y sé, me equivoco, lógicamente, como se equivoca todo el mundo, pero yo sé quién va a llegar y quién no. Y Carolina, desde el minuto uno que pone, pues Carolina, o Lidia Valentín, o Sandra Sánchez, que Sandra Sánchez encima le costó mucho más trabajo, está en la élite porque pasó las de Caín. Pero yo las veo y sé que son posibles candidatos, posiblemente a ser como Lidia Valentín y a ser como Carolina. Pero, perdona, ¿qué viste en Carolina con 14 años, teniendo en cuenta que venía de un deporte con nula o casi nula tradición en España? Mira, Carolina, cuando llega a la residencia, su entorno familiar tienen complicaciones. Y los papás la dejan aquí con 14 años. Estoy seguro que la mayoría de los chicos con esa edad, con los problemas que había paralelos en su vida privada, primero yo creo que no se hubiera quedado. Si no tuviera la ambición, porque Carolina es ambiciosa. Y además lo demuestra día a día. Si no, tú te crees que con las lesiones que ha tenido estaba todavía intentando volver a ir a unos juegos, pero además ella no va a volver a intentar ir a unos juegos por ir a los juegos. Para ganar. Ella si va a los juegos es para ganar. Y eso es una mentalidad que no se tiene ahora, eso está innato en los propios deportistas. Y además yo, como lo he vivido tan directamente en mis propias carnes, yo siempre le digo a los chicos, mira, márchate a casa, si es que tú no estás pensando que estás aquí, le estás quitando plaza a otras personas y yo sé que tú no vas a llegar porque tu ambición no es ser el mejor de... Y me dice, no, es que he hecho récord de España. Digo, ¿y qué? ¿A cuánto está de récord del mundo? No, pero es que, ¿cómo que no? Eso es lo que a eso es a lo que te tienes que comparar, no al récord de España, al récord del mundo. Y el récord del mundo eres nadie para llegar ahí. Y Carolina, o sea que has tenido que bajar al suelo a mucha gente. Mucha gente, muchísima gente. Y mucha gente de esta agradecida. Después. Agradecida a posteriori. En ese momento me han odiado, yo lo sé, y me consta además, y lo he vivido en mis propias carnes, te vuelvo a repetir. Pero después me lo han agradecido. Y el otro día en este acto que hubo, de alguna manera... de reconocimiento que te hicieron. Reconocimiento a mi persona, pues los propios deportistas, veteranísimos, ¿no? De mi época y anteriores, me decían eso. Dice, es que yo no llegué a nada, pero enseguida me abriste los ojos. Se nota, yo lo percibo enseguida. ¿Y a quién más has tenido por aquí? O sea, Sandra, a Damián, pues tuve a Quereda... Juan Carlos Higuero, a Juan Carlos de la Osa, a pues, tanta gente que se me olvida. Saúl fue becado, Carlos fue becado. Saúl fue becado, pero no dormía aquí. Sí. Ah, sí. Sí. También aquí Saúl Cravioto. Sí. Saúl es piragüista porque le salvé la vida, por ¿Por si qué? no lo sabéis. Hombre, porque su entrenador, que era Carlos Viñols en ese momento, eran unos elementos, ¿eh? Sí. Habían hecho una fechoría en las instalaciones y el entrenador, que eran los entrenadores de la antigua escuela, automáticamente lo primero que fue iniciarle un expediente disciplinario para echarlo a la calle. Y le digo, ¿pero qué estás pensando? Si este es el mejor que tú tienes ahí. No, pero no gana. Tú deja a este, que este es el mejor. Pues habla con el presidente que yo lo que ya tenía que hacer, yo ya lo he hecho. ¿Cuándo tenía cuántos años? Pues 16. Pero todo y la por persona hecha y derecha que es ahora mismo, que se ha convertido en el deportista olímpico español. No, es que... y en un tío
sólido como... No, un tío hecho y derecho. Sí. Pero todos los compañeros estuvieron aquí, ¿eh? Él fue, por edad, es el más veterano en SK4, pero todos han estado aquí. Marcos Cupa aquí, Carlos Arévalo aquí, Germán de aquí, también aquí. Es que lo del piragüismo... Lo del piragüismo español es una cosa desde hace ya muchísimos años. O sea, siempre que llegan los Juegos Olímpicos es que, encima es curioso, ¿no? Porque en un país tan de fútbol, y si acaso ya después un poquito de fútbol, y si acaso ya después pues las migajas, cuando llegan los Juegos Olímpicos y estamos todos contando en el carrusel de la serie, en otros programas, y siempre piragüismo, pues mínimo 3 o 4 o 5 medallas, ¿no? O sea, se le carga de mucha responsabilidad siempre al piragüismo. Pues tú sabes lo que pasa con el piragüismo y con algunas federaciones más, que se hicieron caso del vidente. Vidente, yo le digo vidente a Gómez Navarro, ¿vale? Y Gómez Navarro dijo, a ver, ¿qué hacemos para que esto no sea un progreso ficticio y después de los Juegos que pasan en muchos países? Pero en Atlanta, después de Barcelona, Atlanta se mantuvo. Sí. Después en Sydney se bajó mucho. Claro. Pero me refiero en general a todos los países. Y él, la visión que tuvo, dice nada. Hay que hacer centros de tecnificación en las comunidades autónomas que sean los que nos abastezcan de futuros campeones. Claro. No solo eso, sino también hizo un plan de contratación en las disciplinas que no teníamos histórico nosotros como disciplina deportiva en sí. Lo que hizo es contratar a grandes entrenadores de rusos, cubanos, de la DDR, pero con la condición de que tenían que estar con ellos permanentemente a entrenadores españoles. Todas esas cosas que en aquel momento este hombre, yo creo que era un vidente de esto, porque Gómez Navarro procedía de la empresa privada, de deporte poco, pero una vez que estuvo aquí... O sea, viviste en tus carnes el milagro del deporte español, ¿no? De las 4 medallas de Seúl a las 22 de Barcelona y todo lo que se ha conseguido en campeonatos también internacionales, europeos y mundiales. Por eso te iba a decir, no es solo lo Totalmente. El deporte español es mucho más. ¿En qué momento está el deporte español? ¿Goza de buena salud? ¿Regular? ¿Tiene que mejorar? No, yo creo que en este momento es un momento espléndido en el deporte español. Espléndido. Por todo. Y porque desde la propia casa se hacen planes de seguimiento, de control, de nuevos proyectos permanentemente, que sin eso no seguiríamos avanzando, porque lo que hagamos nosotros lo van a hacer los demás, y lo que hacen los demás intentamos en muchos casos, cuando dan grandes resultados, imitarlos nosotros. Y la implicación de los dirigentes deportivos y del propio Consejo Superior de Deporte en los temas deportivos son fundamentales para el desarrollo y alcanzar los objetivos que tengan planteado cada federación, son imprescindibles en los apoyos. ¿Qué le recomendarías a esos jóvenes deportistas que están diciendo, pues igual me gustaría ser la nueva Carolina Marín, llegar aquí con 14 años, dedicar mi vida al deporte? ¿Qué le recomendarías? ¿Para motivarle? Eso es. ¿Te refieres a que sí. Pues yo te voy a decir lo contrario. Te voy a decir que cualquier deportista que piense o quiera o desee ser como todos los que tú has nombrado, lo primero que tienen que hacer es ser honrado con ellos mismos y saber de verdad si se quieren dedicar a eso. No perder el tiempo y paralelamente a este periodo que al final van a vivir en una burbuja, que no pierdan el tiempo y que paralelamente a eso se formen. Porque como tú bien decías, dura poco, es como un caramelo, lo chupas y en el momento que se acaba, la dulzura se te ha acabado. ¿Qué vas a hacer ahora? O sea, ahora, cuando te jubiles dentro de unas semanas, ¿qué vas a hacer? Esta nueva etapa. ¿Cómo es esta nueva vida? Y yo la tengo bastante bien organizada. Yo soy brutote, pero bien organizado, ¿eh? Pero mi mujer, que ha sido la que ha pagado las consecuencias de eso, ahora le tengo que dedicar, creo que el tiempo que se merece. El tiempo perdido. Sí. Pues hoy queríamos aquí en El Larguero descubrir la figura de una persona que yo, sinceramente, no te conocía, y gracias a Lucía y a Miguel me dijeron, tienes que venir aquí a Alcar, tienes que venir aquí a la residencia Joaquín Blume y conocer a José Ramón López Díaz Flor, que ha sido el director de esa residencia en los prácticamente últimos 40 años. Muchas gracias por recibirme y que vaya bien en esta nueva vida. Muchas gracias, un placer.
Vamos a ir acabando. Isa Pacheco, portadas de la prensa deportiva de mañana. Hola, Isa. Hola, Álvaro. El diario AS entrevista a Enrique Cerezo. El Cholo nos dará una Champions. Enrique Cerezo habla con AS de sus más de 1.200 partidos y de futuro. La marcha de Agüero es la que más me dolió. El Marca, un derbi que arde. Español y Barcelona se miden en un gran momento de forma. Sport también a ese derbi catalán, más que un derbi. Y Mundo Deportivo, derbi caliente. El líder visita a un equipo en racha, quinto en la tabla, en la cita más igualada a priori de los últimos años. Y cerramos ya. Lo mejor del día es con Ricky Díaz. Que ha vuelto de su pazo en Galicia. ¿Qué tal? La noche vieja, año nuevo, bien ahí, ¿no? Pues muy bien, en Ourense siempre bien, en Ourense. Ojalá que me diese a mí tener un pazo. Galicia, no, calidad, Galicia, calidad. Bueno, ¿qué tienes hoy? ¿Tienes pargo, tienes merluza? No, ¿qué pues tienes? Mira, te voy a ¿Tienes traer... rodaballo salvaje o qué tienes? Rodaballo absolutamente salvaje porque he estado enganchado todas las navidades, lo confieso, al Campeonato Mundial de Dardos. Es una pasada. Esto es algo, un evento que hay que dar en directo en Carrusel Deportivo. Yo hago un llamamiento a Dani Garrido y a la banda de Carrusel, porque es increíble. Primero, el ambiente que se forma, tú fíjate cuántas personas hay en el canal de YouTube. Sí, en el canal de YouTube, por supuesto. Y la noticia es que Luke Litter, que ahí parece que tiene 37 años, pero tiene 18 años, se ha metido en su tercera final consecutiva y mañana, a partir de las 7, se decidirá el ganador. Así que nada, mañana a las 7. Recomiendo el Campeonato Mundial de Dardos. Pues mañana nada, que lo narre Escorial, Borja Cuadrado, Dani Álvarez, un llamado, González. me hacen una llamada y yo hago de experto. Gracias, Isa, gracias, Ricky, a Paco Hernández y a los que han hecho posible este larguero. Mañana vuelve el fútbol, digo con más partidos. Hoy ya ha habido uno, pero mañana todavía más. A las 2 de la tarde empieza Carrusel. Hasta entonces, feliz noche. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.